la gran mayoría de los remates judiciales por un no pago de dividendos. Yo creo que ese es el gran problema. ¿Cachai? Porque a la hora que tú eres más frío, eres más de número y en verdad es como que no te importa perder. Siento que esa es como la verdadera ganancia respecto al remate. Hay días que salen 20 remates, otros días salen 15, otros días salen 6, pero todos los días remates. Como que después igual uno se familiariza un poquito y ya sabéis lo que, como los escenarios favorables y desfavorables frente a un remate. Por muy atractivo que sea, pues, o sea, depende lo que tú querís, ¿cachai? Y una de las cosas que igual quiero es que como que la gente, más allá de que participe o no participe en un remate, para mí es súper provechoso que la gente entienda las diferencias, ¿cachai? Miguel Pozo no solo entiende los remates judiciales, los vivió desde adentro. Perdió plata, se equivocó y volvió más fuerte. Hoy lidera una de las pocas plataformas que publican remates en Chile, Don Rematón. En este episodio revela qué errores te pueden costar millones y por qué ahora, más que nunca, invertir en remates podría ser tu mejor jugada. Encima, como somos un país que funciona en base a mucha deuda, si dejáis de pagar una deuda, vaya a caer quizá en un proceso judicial. Aparte, pueden rematar propiedades a través de liquidaciones concursales, por la famosa ley de quiebra. Pero para partir algo, tener una referencia, siempre los remates, la mayoría de las veces, y sobre todo cuando la gente no se defiende, parten desde el avalúo fiscal. Una vez que alguien se adjudica una propiedad, ¿hay algún riesgo de que pueda tener algún problema legal después de eso? Me gustaría decir que sí queda todo en regla, pero hablando con... Miguel, muy bienvenido. Oye, muchas gracias, Bastián, por la invitación. Te lo agradezco enormemente. Poder estar acá y ojalá podamos conversarse un capítulo bien entretenido acá en tu podcast. Muchas gracias Miguel. Sí, va a ser un capítulo súper entretenido. Ya, bueno. Miguel, ¿cómo nació esto de casa compartida? ¿Qué hacías antes? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo fue el proceso? Ya. Mira, te voy a contar un poquito de mí, pues yo soy de profesión ingeniero en comercio internacional, ya, no, eso fue lo que estudié en su momento. Soy papá de dos lindas bendiciones, ya, tengo una hija postiza también. Vivo en la cisterna, así que siempre me ha gustado el tema del mundo del emprendimiento y ya como del 2010 más o menos empecé a interiorizarme en el mundo de las propiedades a través del famoso Robert Kiyosaki. Y bueno, mis primeras inversiones las partí haciendo en el año 2017, que me tiré con el famoso multicrédito, Bonopie y todas esas cosas. Empecé a comprar mis primeras propiedades. ¿Ya? Y hasta que, bueno, el 2019 compré una propiedad en remate. Luego de eso, bueno, vino pandemia y todo lo demás. Pero el tema de casa compartida igual viene en un momento en que estaba viviendo con unos amigos en un departamento. Éramos tres amigos, ¿ya? Teníamos un cuarto conocido amigo del colegio que era arquitecto. Y a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado el tema de darle un buen uso a las casas. O sea, siempre me han gustado las casas, ¿ya? Como que nací en casa, después voy a ir contando un poquito más del tema. Pero siempre busqué, por ejemplo, la forma en que se le diera, pudieran ocupar bien los espacios. Entonces, un tema como conceptual de casa compartida que después se fue dando en el tiempo. Porque, por ejemplo, yo tenía una casa en San Joaquín, en la cual yo, por ejemplo, pensaba, oye, en el primer piso me gustaría que viviera una o dos personas como con un ambiente y hacer un segundo piso que pudiera vivir otra persona, como que de esa forma lo trazaba. Optimizando el espacio. Exacto. Sí, pues después estaba con mi amigo viviendo, éramos tres amigos en un departamento, en donde, si bien se da una dinámica súper entretenida, mi amigo en ese tiempo estaban sin pega, yo estaba trabajando y carreteaban, carreteaban todo el tiempo. Claro. Y yo, no sé, pues, de repente me quedaba cardeando con ellos y después me iba a trabajar temprano, o de repente uno igual quiere su espacio, pues, ¿cachai? Entonces de ahí empezó a nacer un poquito el concepto de que justamente cómo vivir en comunidad, pero que obviamente hay independencia de cierta forma, que muchas veces como es como un edificio con departamentos, ¿ok? Y ahí con este amigo arquitecto empezamos a hablar un poco del tema y empiezan a hacer un poco el concepto de casa compartida, ¿ya? Después con el tiempo se me dio la oportunidad de que tuve una casona en Valparaíso, la cual vivían estudiantes. Entonces como que se empieza a concretar el concepto de casa compartida y ahí como que hice incluso el perfil de Instagram, TikTok, ¿cachai? Que yo, mis primeros videos, si te das cuenta, yo hablaba sobre arriendo de habitaciones, como que era un poco ese el concepto. El rent to rent que se haga. Algo así, ¿cachai? Después se dio la dinámica en que, bueno, yo compré una casa en La Cisterna, la cual se convirtió en un patio de comida, en donde en esa propiedad, que es súper grande, son 700 metros cuadrados, eh, entre comillas, comparten el espacio distintos locales de comida, ¿cachai?
Entonces como que se vuelve a concretar el concepto de casa compartida. Tengo también una casa en San Miguel que, bueno, una casa que tiene, es una propiedad también como de 780 metros cuadrados. Cuando la compré ya tenía 5 propiedades adentro, o sea, vivían 5 familias, que las famosas casas de interior o departamentos de interior, donde cada casa tiene su propio baño, cocina, solamente que entran por una puerta, pero todos viven de manera independiente. Y bueno, esa propiedad la tengo ahora en carpeta, que incluso mañana voy con una arquitecta para ver qué se puede hacer. Cuando uno pide el SIP, que es el certificado de informaciones previas, voy a ver qué se puede hacer. Pues entonces, me gusta la dinámica de los locales comerciales, entonces quiero ver si puedo hacer algo mixto, casi como tener locales comerciales y atrás poder tener vivienda habitacional. Entonces, ahí como que voy a partir un nuevo desafío que en verdad se aprende demasiado. Y justamente ahora ya como para terminar la idea, el tema de casa compartida posiblemente vuelva a tener algo tomado de la mano respecto al tema de los remates judiciales, ya porque eh, trabajo con otros 2 amigos socios que son justamente estos amigos con los que vivía, y buscamos de cierta forma poder, yo soy el que más impulsa este tema de que la gente entienda el concepto de remate judicial, que yo siempre le coloco ese apellido judicial, ¿cachai? Como para que sea un contenido más de nicho en donde quizá a futuro, ojalá sería ideal que entre varias personas se pudiera comprar una casa, que como lo que hacen todos, no sé, Pulares, un fraccional, Lucas Galán, ¿cachai? Como remodelar una casa y salir a venderla. Entonces ahí como que se completa el tema de casa compartida, ¿cachai? Oye, compremos esta casa de manera compartida, Compartiendo también el saque el gasto. ¿cachai? Y salir a venderlo. Así que ojalá se concrete, pues entonces hay como un tema conceptual. Lamentablemente no pude registrar la marca porque por ser como palabras como muy, ¿cómo fue que decía el informe? Como palabras como... ay, Muy generales. sí, exactamente, muy generales, como que no tenía una especialización respecto a la marca, ¿cachai? Así que no la pude registrar, pero vamos a seguir ahí con casa compartida. Pero en realidad es como eso, ¿cachai? Como que de ahí viene un poquito el tema del concepto de casa compartida. Y, interesante, interesante. Entonces ahora, o sea, ahora llegaste a los remates, pero antes de eso pasaste un camino súper grande. Sí, pues yo, o sea, por ejemplo, no sé si estuviste al tanto, pero el 2015 vino Robert Kiyosaki a Chile, Sí. ¿cachai? Y yo ahí conocí el concepto de lo que eran los departamentos de inversión, lo cual no tenía idea, ¿cachai? Yo lo conocí con la empresa que lo trajo, eh, me metí en el negocio de o sea, en la compra de activos con esta misma empresa, porque el 2017 compré mis primeros 5 departamentos. Y después de eso, como que te queda gustando el tema de las propiedades, pues justo tenía este poder de financiamiento, crédito, entonces se me dio que tuve unos ahorros y cuando los bancos te empiezan a mostrar justamente, oye, tenía un crédito preaprobado, uno ya dice, oye, chuta, ¿en qué gasto esta plata, cachai? Y ahí se dio la dinámica que, bueno, justo Macal, o será desde mi parte, que Macal empezó a aparecer mucho de manera como online, como remate. Y ahí me pasó que yo justo me metí y veo que van a rematar un departamento de los mismos que había comprado. Entonces yo ya tenía la tasación, pues, ¿cachai? Que decían en ese entonces, no sé, por alto número eran 45 millones y el remate partía en 30. Entonces yo dije, oye, ya sé cuánto vale esta propiedad. Hablé con el administrador, le dije, oye, este departamento lo van a rematar, ¿me puede decir cuánto es la deuda de gastos comunes? Me la dijo y yo ya tenía como todo mi concepto de armado, ¿cachai? Sabía súper bien cuánto valía. Sabía eso, pues, todo, y era como mi primera experiencia sin estudiar, sin nada. Y en ese entonces, bueno, participo del remate y no adjudiqué esa propia, pues, sino que adjudiqué otra, ¿cachai? Que fue por un tema fortuito, como de yo, sobre lo que voy a decir, pero por huevear, ¿cachai? Y estaba con mi polola y le dije, oye, mira, voy a pujar, ¿cachai? Pujo. Y Ah, pero era online. era online, ¿cachai? Y se tiene la puja y después dice, no, ya adjudicado. Y yo, ya, no, me quería matar, ¿cachai? Y tuve la suerte en que la propiedad estaba desocupada, ¿cachai? Y cuando voy a hablar con el conserje el mismo día, no sé, pues esto fue a las 12 o 1 de la tarde, yo fui como a las 3 4 de la tarde del mismo día, fui a hablar con el conserje y le dije, hola, mucho gusto, mire, yo adjudiqué este departamento, me dijo, ah, sí, ya, qué bueno, y como que yo no tenía idea del departamento porque no estaba en el lote, no, solamente tuve la dirección, nunca lo revisé antes, ¿cachai? Y ahí el caballero me dice, mira, este departamento es todo esto, y me dijo, y sabéis que además trae estacionamiento. Yo sí, ¿cachai? Entonces yo cuando... Es linda. Sí, pues, ahí aprendí lo que era el estacionamiento de uso y goce, ¿cachai? Que incluso ahí en el reglamento de copropiedad indicaba que ese departamento tenía como asignado ese estacionamiento, ¿cachai? Porque hoy en día, por ejemplo, a veces sale en la escritura. En la escritura sale, pero en este caso, como estos departamentos lo hicieron en el año 94 en Santiago Centro,
en el reglamento de copropiedad decía, ¿cachai? Y en el momento en que yo después quise tasarle todo el tema, tenía que respaldarlo a través de pantallazos, ¿cachai? Del reglamento, diciendo que acá estaba, porque más encima era un reglamento como escrito a mano, así como, no como hoy en día, ¿cachai? Y más encima tuve la mala suerte en que justo en el reglón de la hoja, en una página, decía, y el departamento tanto tiene asignado tan, y pasaba a la otra página, entonces tenía que juntar como dos pantallas. ¿Cachai? Pero lo bueno de eso es que venía con un estacionamiento, ¿cachai? Sí, fue suerte. Siendo súper honesto, fue suerte lo que tuve, porque adjudiqué un departamento sin moradores. En ese entonces Macali creo que hoy en día sigue siendo de la misma forma, que si te entregan una propiedad desocupada, te la entregan libre de deuda, y además tenía estacionamiento. Así que todo eso. Hoy en día lo sigo teniendo, pero ya igual busco ya venderlo y todo el tema. Como que me estoy deshaciendo de a poquito de algunas propiedades. Así que esa es como un poco mi historia, pues. Y ahí respecto a eso, en el momento, y bueno, esto igual lo expliqué siempre lo he explicado brevemente, ¿cachai? Porque es como tema para harto rato. Yo lo que hice fue cuando adjudiqué ese departamento, lo adjudiqué con un crédito de consumo, ¿cachai? Y era porque yo había leído en cierto blog gringo, como buscando info por fuera, que los gringos se acostumbraban a hacer eso, pues como que compraban propiedades con tarjeta de crédito incluso, como están a otro nivel, a otros cupos y todo el tema, y después iban al banco y le decían, oye, yo con la tarjeta, con el cupo de la tarjeta compré esta propiedad, ¿la podemos pasar a una hipotecaria? Y se hacía, pues, ¿cachai? Sé que tienen otros tipos de procesos más rápidos, etcétera. Entonces yo acá, por ejemplo, le pedí el crédito consumo al Santander, y al Santander después le dije, fui con el mismo discurso, oye, ¿sabes qué? Con este crédito consumo, compré esta propiedad, ¿la podemos pasar a una hipotecaria? Me dijeron que sí, po. En ese entonces ahí también aprendí el tema de los créditos con fines generales, que por tema de nombres distintos, técnicamente es muy parecido a un hipotecario. Obviamente te entregan un valor distinto a un financiamiento cuando compras a un tercero. ¿Cachai? Porque acá es como lo famoso, es cuando tú dices, quiero hipotecar mi casa, ¿cachai? Donde tú tenías una casa que está pagada libre de hipoteca, se la estáis pasando al banco a cambio de plata, ¿cachai? Pero en ese entonces, y no sé hoy en día, Claro, y al banco igual le conviene porque en vez de pedir un crédito de consumo que no dejas nada en garantía, sí. con el fines generales estás dejando la propiedad en garantía. Exactamente. Acá el tema distinto es que, por ejemplo, tú en un hipotecario le estáis comprando a un tercero, donde obviamente es como banco comprador, banco vendedor, que entre ellos se entienden, ¿cachai? Firman entre los cuatro. Acá, en cambio, no hay un tercero, pues como tú mismo estás entregando tu propiedad a cambio de plata, el banco igual en ese entonces como que te puede preguntar, oye, ¿para qué querís esta plata? También te lo puede preguntar. Y ahí era como, oye, con la plata que me voy a pasar, yo voy a pagar el mismo crédito consumo que me prestas. Y algo más que iba a comentar. Bueno, en ese entonces parece que lo dije, financiaban un 70% del valor de tasación. En cambio, cuando compré un tercero, como la compra normal con un hipotecario, era 80 o 90%. Aparte que, ay, se me fue. Eh, Porque esto fue el 2019. Yo no sé si han cambiado o no las características respecto a esto. Pasó la pandemia también, pero es como que... eso es lo otro. Te analizan de la misma forma como si tú estés pidiendo un crédito hipotecario. Porque igual, aunque tú tengas una propiedad, quieren saber que tú estés trabajando, le piden las liquidaciones, cotizaciones, exacto, el mismo ejercicio. ¿Cachai? Porque después de todo, igual tú accedes a un crédito a 30 años y estás ahí volviendo a pagar tu propiedad a cambio de la plata que te pasaron. Claro. Ya, ¿y qué pasó ahí? Por ejemplo, yo cuando se hizo el estudio de título, me di cuenta que, bueno, el mandante era el Banco de Chile, y al hacer el estudio de título, tú como que leí, que siempre dice el título anterior, Tafoja, número tanto, año tanto, lo fui a buscar y ahí me di cuenta que el Banco de Chile había adjudicado esa propiedad por un valor súper más bajo, por 34 millones, y yo la compré en 46. ¿Cachai? Entonces, el banco judicialmente adjudicó la propiedad o el DEPA en 34 millones, lo vendió a través de Macal en 46. ¿Cachai? Entonces, hubieron 12 palos que, bueno, yo sé igual cómo funciona algo en Macal, ¿cachai? Pero hubieron 12 palos de diferencia mía que yo pagué, entre comillas, de más, ¿cachai? Y de ahí nace por mi parte el interés de poder decir, chuta, me gustaría estar en esa fase previa, ¿cachai? Porque después leyendo y aprendiendo cómo funciona la causa, que en el Poder Judicial, me di cuenta que el banco adjudicó ellos mismos porque no hubieron más postores. Entonces, a la hora que decía, puta, estoy yo con 34 millones 100 mil pesos, por ejemplo, quizás yo me hubiese llevado a ese departamento y me hubiese ahorrado esos 12 palos, ¿cachai? Hablando de eso mismo, Miguel, porque estamos hablando de los judiciales y también estamos hablando de Macal. Sí. Hay
¿hay distintos tipos de remates? ¿O están los judiciales nomás? ¿O los, Eh, o los Buena pregunta. privados? No, bueno, porque si el banco se adjudicó la propiedad y después la volvió a vender, pero la compraste en un remate, ¿cómo es eso? Ya. Yo acá igual quiero hacer como un disclaimer, ¿cachai? Porque yo dentro del contenido que hago en Casa Compartida, que hablo mucho de los remates judiciales, gran parte vienen, y es como de lo que yo estoy aprendiendo eh, y enseñando, ¿cachai? Como dando información. Y una de las cosas que igual quiero es que como que la gente, más allá de que participe o no participe en un remate, para mí es súper provechoso que la gente entienda las diferencias, ¿cachai? Más encima, como somos un país que funciona en base a mucha deuda, si dejáis de pagar una deuda, vaya a caer quizá en un proceso judicial, que para mí lo ideal es que la gente de verdad sepa lo que puede pasar. Porque, no sé, pues yo una vez te dije, creo que a ti parece, yo soy como parte del spin-off del contenido de Ackerman y, y la secuela del contenido del abogado Iván González, ¿cachai? Porque es como, ¿qué pasa si, no sé, pues te tomáis tantos cafés, en verdad gastáis, que es lo que dice Ackerman? Eh, Puede pasar el contenido que hago yo, po. Y el Iván González también, porque, no sé, pues, que está muy de moda, como podéis vivir con eso, ya, porque ahí pasa muchas veces que si no tenéis nada en garantía, podéis vivir con un DICOM, ¿cachai? Y seguir tu vida normal, po. Pero viene un tema emocional que si podéis vivir o no con eso, si es que tenéis una propiedad en garantía, la dejaste de pagar al hipotecario, po. Obviamente ocurre un proceso full distinto, ¿cachai? Y ahí es donde estoy como yo metido y estoy aprendiendo. Entonces, para empezar, o sea, la palabra remate justamente se utiliza, y aquí hablo como de mi versión, es como una modalidad el remate en donde tú podís comprar, o mejor dicho, adjudicar algo en base a distintas posturas. ¿Me cachai? En donde, por ejemplo, yo en el curso que hice, hablo de que no necesariamente en un remate se va a adjudicar o comprar algo barato, porque tú puedes ir a una subasta de, no sé, pues de artículos, o creo que viene el ejemplo, no sé, pues, imagínate que van a subastar una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo. Probablemente esa camiseta no se vaya de manera barata, pues, sino que el mejor postor, el que está dispuesto a poner más plata, se la lleve, pero le gana en posturas a otro oferente. En cambio, la palabra remate hoy en día se utiliza mucho, hasta lo he visto que los brokers lo utilizan como 20 apartamentos precio de remate, y es porque bueno, Al final, es un gancho, ¿cachai? La palabra remate es un gancho en como que la gente piensa que va a adjudicar o comprar algo barato. Y está bien, po, porque puede pasar eso también, ¿cachai? Ahora, respecto al cuando hablamos de remate, y ya estamos hablando de remates, después remates inmobiliarios, porque pueden existir los remates de autos, de la DICREP, que es como la de la tía rica, remates como de otro tipo de cosas, de otros bienes, y es porque se generan remates en base a un martillo, donde quien frente a un mercado va a querer adjudicar algo, ¿cachai? Entonces, de este mundo grande yo me voy al remates inmobiliarios, ¿cachai? Y en los remates inmobiliarios me voy un poquito más achicados que en remates judiciales. Por eso es que en mi video siempre le coloco el apellido remates judiciales de propiedades, ¿cachai? Como que trato de que la gente entienda que estoy hablando de eso. Ahora, Macal, y yo también en el curso hago un poco la distinción, que Macal, por ejemplo, son remates voluntarios y comerciales. Yo como que así lo tengo. Quizás alguien se enoje y me diga, oye, no, te he equivocado, no, pero yo lo veo como desde ese punto de vista. Porque en un remate judicial te van a rematar una propiedad que fue embargada, ¿cachai? En un remate voluntario tú puedes rematar una propiedad que no está embargada. alguien que quiere vender, ¿Quieres vender? Si tú, ustedes, no sé, puta, tenéis este depa y queréis venderlo al mejor postor, y tú digáis, ¿sabes qué? Este departamento yo sé que se lo van a pelear, y va a haber mucho oferente porque es un departamento que está bien ubicado, es grande, tiene todo esto amenities, ¿cachai? Y toda la cuestión. Prefiero tirarlo a remate porque en el remate de la puja hay un tema full emocional de querer ganar algo, ¿cachai? Y eso hace que posiblemente un precio sea quizá en algunas ocasiones por sobrevalor de mercado, solamente por el hecho de yo haberle ganado al que está al lado. ¿Me cachai? Entonces es un poco eso. Aparte, pueden rematar propiedades a través de liquidaciones concursales, que es por la famosa ley de quiebra, la ley 20.720, donde, bueno, tú estás quebrado, tenías una casa, no sé, pues debís, por dar un ejemplo, 200 millones, y tenía una casa que comercialmente vale 100, o incluso un auto, no sé, ¿cachai? O incluso si no tenía auto ni casa, también puede entregar bienes. Digo, entrego esta cama, este sillón, esta tele, liquídenme. Entonces, casi siempre se da que hay liquidaciones voluntarias, donde, como es voluntaria, la persona va y dice, oye, ¿sabes qué? Entrego este bien, esta casa, este departamento, pero extínganme todas las deudas, ¿cachai? Porque es un poco la diferencia también de las liquidaciones concursales o ley de quiebra, porque
al momento de liquidarte, tú igual quedas como con cero deuda. Ya los bancos Ah, no pueden ir a buscar más deuda si es que no se alcanzó a pagar todo. pero entonces sí que ya debías los 200 ¿Mm? y lo que tú entregaste valía 100, pero como voluntariamente lo entregaste, si se remata en 100, quedaste sin la deuda. Sí, po. Esos 200 millones que han extinguido, ¿cachai? Ya. Versus, puta, sorry, aquí voy a hacer como varios paralelos. En un remate judicial puede pasar que si un banco te demanda a ti, te demanda también por 200 millones y tú entregáis, o ellos te embargan, mejor dicho, la propiedad de los 100 millones y se vancia, hay otros 100 millones que el banco te puede seguir exigiendo, ¿cachai? Ah, perfecto. Puede seguirte embargando otras cosas, porque es donde en algún abogado dicen como que ya no podéis tener nada a tu nombre, porque si tenía algo a tu nombre y el banco lo sabe, posiblemente te lo quiera embargar nuevamente. Ahora, técnicamente si eso pasa o no, no lo sé, ¿cachai? Pero también podría decir que sí podría pasar. Ahora, no sé muchas veces la motivación o el interés del banco en seguir, dependiendo de la deuda, me imagino, de que te siga mirando, viendo si tenéis cosas a tu nombre. Pero obviamente una persona que ya está en ese escenario, me imagino que no, y haciéndose bien asesorar, obviamente todo lo que pudiera tener no lo va a dejar a nombre de él, pues sabiendo que está en riesgo de que debe plata, ¿cachai? Si te está gustando el contenido, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en redes sociales. Y oye, Miguel, que además de los judiciales y los privados, ¿Ya? comerciales, ¿Sí? hay otro tipo de remate. Sí, pues está el que te decía, la liquidación concursal, que aquí igual como que se empieza a hacer unos nexos, porque la liquidación concursal, bueno, tú entregas tus bienes, hay un liquidador, ¿cachai? Y que junto a, como a la mesa de acreedores, podríamos decirle, o la junta de acreedores, que por ejemplo, si tú le debías 5 bancos, los 5 bancos se juntan a través de un liquidador que como que libera todo este tema diciendo, oye, esta persona debe 200 entre los 5 bancos, entrega una propiedad en 100, como que el liquidador lidera el tema. Entonces, una vez que tienen la propiedad, muchas veces se las pasan a estas casas de remates, como por ejemplo Macal, Tattersall, Remate Zárate u otra casa de remate, en donde el martillero sea como la persona que lidera el remate, ¿cachai? No lo liquida un liquidador ni nada de eso, Mm. ¿cachai? Que ese es como otro tipo de remate. Otro tipo de remate que también se ven son por juicios de partición, que acá es como el típico ejemplo en que, no sé, varios hermanos heredan una propiedad, o por sucesión también que se les dice, una propiedad y no sé, pues de los 5 hermanos, 3 quieren vender y 2 no quieren vender. Y uno de esos hermanos vive en la casa, ¿cachai? Entonces son como esos pleitos que hay en que, oye, ¿qué se hace? ¿Qué no? ¿Que sí? ¿Que no? Donde después de todo como que también pues, hay una demanda judicial y el juez, por lo que entiendo, el juez civil como que no tiene la competencia de poder como generar eh, saber llevar ese pleito, ¿cachai? Por lo que entiendo, y sorry que lo diga porque no soy abogado y ojalá acá lo puedan explicar de mejor forma, pero cuento corto, ese pleito se le asigna a un juez partidor o un juez árbitro, ¿cachai? Que es el juez que habla con todos, ¿cachai? Y no sé, y esos hermanos pueden tener sus propios abogados, ¿cachai? Todo el tema. Entonces, ahí es cuando se empieza como a ver qué se hace con la propiedad, que sí, que no, y muchas veces puede llegar a un remate. Nos dicen, ya, ¿saben qué más? Ya, para terminar esto, vamos a remodelar la propiedad y lo que se obtenga se paga todos los servicios, el honorario, se le paga al mismo juez partidor y lo que queda se reparte según el porcentaje que le corresponda a cada uno. Son no gratis. Exacto. ¿Cachai? Y ese no es de manera judicial, pues como que si bien se publica en el diario, se hacen en oficinas de abogados, algunos se hacen en notaría, esos tipos de remates, ¿cachai? Cuando partí creando contenido, había un caballero que me habló harto tiempo, incluso tiene algunos comentarios en mis videos, y él comentaba también porque hay otro tipo de remates, como que me mencionó otros más que ahora no los tengo. Ya, contribuciones, en de la TGR. Sí, contribución es otro, que yo en un momento me metí a verlo y lo vi demasiado engorroso. ¿Cachai? Porque igual tenéis que pensar que, por ejemplo, la tesorería está rematando una propiedad por pago de contribuciones, pero esa propiedad posiblemente tenga una hipoteca con un banco. Entonces, como decir, oye, ¿qué pasa por la hipoteca, cachai? Porque es como, ¿qué onda, po? ¿Qué pasa con, no sé qué tan efectivo es, cachai? Encima no he hablado con mucha gente que haya participado en remates de la tesorería que hayan adjudicado. Lo que sí recuerdo es que una vez salió un video en la tele, que fue justo por pandemia, que creo que una persona de más intensivo, como de ese sector de la quinta región, Cachagua, por ahí, le habían rematado su propiedad por el pago de contribuciones.
Y lo que imagino yo que quizás esa casa la tenían sin hipoteca. Mm. Y como que después dijeron, oye, por una deuda tan chica me remataron la casa y la perdí. Entonces, es un poquito eso. Yo creo que de verdad debe haber más remate, pero yo en los que me he centrado particularmente ahora son justamente eso, partiendo por los judiciales, pues después quiero ir abarcando un poquito más de cada uno, pero dentro de todo en la creación de contenido que estamos haciendo, más allá de que la gente participe o no del remate, que era lo que te decía, me interesa que la gente, cuando se siente a hablar con un amigo, de los remates digan, ah, sí, por un remate judicial, y tú digas, no, si es que el remate de juicio de partición, ah, por liquidación concursal, como que eso me interesa que la gente pueda, Que sea un tema común. sí, pues lo puedan entender, y además lo otro es que no hay creación de contenido respecto a remates, pues, ¿cachai? Es como que Ay, yo por lo menos dentro de lo que he buscado, hay mucho tema de remate de martillero, de auto, pero en propiedades y como hablando tan en específico, no encontré a una persona que ni siquiera en YouTube, como que haga mucho el análisis de las diferencias de los remates, ¿cachai? Sino que siempre ha sido remate inmobiliario. Y todos piensan en el tema del martillo, que en un judicial no es así, ¿cachai? No es que va a haber un juez con un martillo, sino que es como, es una audiencia y como que el juez dice ya, partamos. ¿Quién está ofertando, ¿cachai? oye, Miguel, y desde el punto de vista del remate judicial, ¿cómo, cómo son los pasos o cómo es el proceso desde que una propiedad sale a remate hasta que alguien se lo adjudica? Mira, yo lo voy a hablar bien generalizado, porque aquí igual me pasa un tema como que no quiero pasar a llevar a los abogados, ¿cachai? Que son los más especialistas en el tema. Pero para nosotros que estamos como más inmersos como en otro mundo, pero sí queremos entender cómo funciona, lo voy a hacer súper simple, porque la gran mayoría de los remates judiciales por un no pago de dividendos al banco, ¿ya? En donde tú cuando firmáis la escritura, eh, en alguna parte hay una cláusula que es la famosa cláusula de aceleración, en donde que la gente acá puede pensar que dice, chuta, yo dejé de pagar 5 dividendos, por tanto me van a demandar por esos 5 dividendos. ¿Cachai? Cosa de que yo los pago y pueda quedar al día o no pierdo la propiedad. Pero acá el banco lo que hace es que si tú le dejaste de pagar 5 dividendos, el banco te exige el pago completo del saldo insoluto. ¿Me cachai? Es como esa es la diferencia. Es como que si tú debís 500 lucas, o sea, 500 lucas sale el dividendo, quedaste de pagar 5 no te va a demandar por 5 por 2,5 millones. Sino que si quedaste el saldo insoluto que te queda son 120 millones, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Vengo a exigirle a esta persona, al Mastén, que me pague los 120 millones de crédito que me quedan. Y su propiedad no se vale 200 o vale 70, da lo mismo, ¿cachai? Mm. Pero yo quiero que esta persona me pague los 100, o sea, el saldo insoluto. Y eso igual tiene un poco de lógica, porque tenéis que pensar que, como banco, si ya te dejaron de pagar 5 dividendos, quizás un juicio, aunque te los pague, después posiblemente el deudor nuevamente se endeude en 5, deje de pagar 5 dividendos, ¿cachai? Después volvemos a lo mismo, entonces para el banco es un poco desgastante estar rematando cada 5, perdón, estar demandando cada 5 dividendos, después ya paga, ya, seguimos normal, volvió a dejarme 5, entonces no tiene Y sentido. también desde otro punto de vista, él no te prestó la plata por parte, te pasó la plata completa, exacto, cuando la pediste. Sí. Entonces, por eso, por ese tema, por esa cláusula de aceleración, es que después el banco hace una pura demanda, pues, y sabes que págame todo mejor. Y como tengo una garantía real que se le dice, que es una hipoteca, eh, mediante ese juicio lo que se busca es poder embargar esa propiedad hipotecada y después sacar la remata, ¿cachai? Entonces, para entender, por ejemplo, si tú le dejáis de pagar al banco, el banco, todos funcionan distinto y con distintos staff de abogados, van a buscar ingresar una demanda. En que la demanda yo en los videos en YouTube siempre las muestro como lo que primero muestro, porque eso te dice por qué se está demandando. Y tú lees la demanda y dice, oye, primero ¿cómo se individualiza? Dice, oye, Pepito, soy yo, Pepito, abogado del banco tanto, en representación, y vengo a poner demanda contra Juanito porque por un no pago de un mutuo hipotecario. De repente vienen pagarés también, hay demandas entre particulares, y empiezan a explicar, pues dicen, mira, se firmó un mutuo el 29 de marzo del 2015, se entregaron 3.000 UF de financiamiento, y la persona en la cuota 46 dejó de pagar. ¿Cachai? Ya en la cuota 46 dejó de pagar, que por ejemplo ahí pueden pasar 3 4 meses, y el banco en la demanda dice, pues, quedaron pendientes de pago 4 dividendos que suman, no sé, 2 millones,
pero aparte por la cláusula de aceleración venimos a exigir el total insoluto, que no sé, pues son 200 millones más, ¿cachai? Porque después dicen, por tanto, vengo a demandar a esta persona por esta cantidad de plata, y también habla de la propiedad que está en garantía, que está inscrita bajo foja número tanto en el conservador tanto, tal, ¿cachai? Y así parte la demanda, pues ya después viene una serie de procesos en donde para mí es súper importante que la gente lo aprenda, y por eso es que en el contenido que estoy haciendo, a mí me interesa que la gente aprenda de los remates, pero también que la gente, lo estoy diciendo ahora bien al último que lo pido, entienda cómo funciona el aparato judicial, ¿ya? Porque tú, aunque quedes debiendo una línea de crédito, un crédito de consumo, tarjeta de crédito, el proceso es el mismo, ¿cachai? Solamente la diferencia o el desenlace cambia si es que tenía algo que te puedan embargar. Que ahí es donde hago nuevamente mención al abogado Iván González, ¿cachai? Porque, por ejemplo, si tú quedaste debiendo, y él lo dice, pues 500 lucas en la tarjeta de crédito, eh, si tú quedas debiendo eso, el banco va a ver si es factible o no demandarte por 500 lucas. Y si tenía o no algo a tu nombre. Por ejemplo, si quedaste debiendo 500 lucas y ve que tú tenías una casa que te la pueden embargar, probablemente el banco haga el juicio completo. Pero si después dice, oye, este compadre de 500 lucas y no tiene nada, ¿para qué voy a hacer una demanda? Lo tiro de ICOM nomás, ¿cachai? Entonces, es como bien vago el ejemplo que estoy haciendo, pero sí puede pasar. Porque yo dentro del análisis que he hecho, por ejemplo, hace súper poco subí un análisis de un remate de una casa en Lo Barnechea, que es como son casas como sociales, departamentos sociales, no sé cómo se lo, creo que son casas, en donde por una deuda de 1.200.000, 1.800.000 con el Banco Estado, le están rematando la propiedad a esta persona, ¿cachai? Y cuando vi el ejercicio de la tasación, no sé, por una casa que está tasada comercialmente sobre 80 millones, y se va a remate desde los 33. Me caché, 33 millones la postura mínima, pero se fue a remate por una deuda de 1.800.000 y era un pagaré. Entonces, no sé, pues tú cuando firmáis, por ejemplo, también por los productos bancarios, tú firmáis mandatos, en donde si tú dejaste pagar la tarjeta de crédito, ellos después con ese mandato pagaré hacen un pagaré diciendo cuánto le dejaste pagar por la tarjeta de crédito, línea de crédito o el crédito consumo. Y si tenía una deuda de 1 millón, ¿por qué se fue desde los 33? Porque 33 millones el avalúo fiscal de la propiedad, ¿cachai? Entonces como que todos los remates parten de ahí, y es un poco el gancho respecto a los remates judiciales, porque en la gran mayoría los remates judiciales parten con postura mínima desde el avalúo fiscal. Ya todos sabemos que, por ejemplo, el avalúo, o mejor dicho, el valor comercial de la propiedad, por varias veces más que el valor de avalúo fiscal, pues, ¿cachai? Pero para partir algo, tener una referencia, siempre los remates, la mayoría de las veces, y sobre todo cuando la gente no se defiende, parten desde el avalúo fiscal. Y ese es como el precio gancho. ¿Cachai? Como, Perfecto. ¿cachai? Y como que ahí parte todo para adelante. Mm. Y oye, y para una persona que está recién comenzando y aprendiendo, además de ver tu curso, que yo ya me lo vi completo, que es súper bueno, eh, ¿qué debería hacer para comenzar? ¿Cuáles son los primeros pasos? Yo lo que aconsejo es que participen nomás. Y por ejemplo, vean, hay remates de bodega, hay remates de estacionamiento, que el ticket de entrada es mucho más barato. No sé, por un estacionamiento parte, no sé, desde los 7 millones, por dar un número. ¿Cachai? Que ya tú entras con un ticket de 700 lucas eh, para poder participar. Pero más allá de que quieran o no adjudicarlo, yo lo que voy es como que inicien el primer proceso, pues ya sacan su vale vista, van al juzgado, ingresan el vale vista que queda en custodia en el juzgado, van el día del remate, ya sea online o presencial, vayan, pues como para que sepan de qué se trata, ¿cachai? Y obviamente, más allá de eso, una de las cosas que yo siempre digo, independiente del remate que vayan a un remate voluntario, comercial, un remate de liquidación, judicial, a un remate cualquiera, lo que es más importante es que la fórmula que ustedes llegaron a un precio de tope o de puja, eso se respete. ¿Cachai? Porque ese es como el análisis del remate, po. Y es como cuando tú hacías un análisis de buscar una propiedad en el portal inmobiliario, que tú decís, oye, es que yo estoy buscando casa en Ñuñoa, quiero ir a vivir a Ñuñoa, una casa, mi presupuesto son 200 millones, o yo sé que las casas en el mercado valen 200 millones, por dar un ejemplo. Si tú quizás encontrar una casa bajo los 200 millones, cierto metraje de terreno y construido, para ti va a ser una buena oportunidad. En cambio, si es sobre los 200 millones con el mismo metraje en otra ubicación, posiblemente tú digas, no, esta propiedad no es buena. Entonces, acá en el remate, independiente del que vaya, yo lo que siempre digo a la gente, o sea, respeten su fórmula. ¿Cachai? Si tu tope eran, no sé, 70 millones por un departamento en Santiago,
y el postor que está en la base 71, tú ya tenés que dejar, ya, no fue mi oportunidad, ¿cachai? Y ahí puede pasar que la gente, como que la emoción, lo que yo digo, no le gane, po. No. Tu motivación al remate no sea querer ganarle al de al lado, sino tu motivación del remate sea que tú podáis juntar tu fórmula con la puja y que lograste llegar a puerto, ¿cachai? Lograste Mm. adjudicar. Hacer el análisis antes de llegar. Sí, obvio, ¿cachai? Porque siento que ahí se cumple la dinámica del remate, o si no, ahí tú le ganas el remate, o si no, si te pasé de tu puja, el remate te ganó a ti, ¿cachai? Entonces, y todos los días salen remate, todos los días hay oportunidades. Entonces, siento como que esa es la clave de ir a participar a un remate. Como que no te gane la, como digo, la emoción de querer ganarle al de al lado, ¿cachai? Porque o si no, ahí se va todas las espaldas. Como que yo posiblemente llegué a perder rentabilidad. Eh, Te puedes equivocar también porque puede pasar que tú digas, oye, sé que este precio, este valor comercial de este departamento es 150. Pero para ti es 150, pero quizás para mí es 180. Entonces, como tenemos distintos valores comerciales, nuestras pujas son distintas. ¿Me cachai? Entonces, no necesariamente el que adjudicó esa propiedad que tú no, entre comillas, no ganaste, posiblemente él tenga otro tipo de análisis, otro tipo de motivación para la propiedad, po. Hay que pensar que, por ejemplo, una persona que está dispuesta a vivir en esa propiedad rematada va a estar dispuesta a pujar un poquito más, ¿cachai? Porque quiere vivir en esa casa. O una persona que ve, no sé, por una casa esquina que dice, voy aquí, quiero hacer locales comerciales, está en buena avenida, yo la puedo adjudicar en esta oportunidad, porque el remate es una oportunidad para adjudicarla, independiente del precio. Y si en cambio otro compadre la quiere remodelar y vender, yo podría apostar que el que la quiere hacer locales, como convertirla en un local comercial, va a estar dispuesto a pagar más. Incluso quizás Mm. hasta llegar a valor comercial o por sobrevalor comercial, porque es la oportunidad de esa propiedad poder adjudicarla, ¿cachai? Sabe que no la va a encontrar en el portal inmobiliario, no la va a encontrar en Yapo, Claro, no hay corredora, así pues, ¿cachai? Entonces, eso hay que verlo. Por eso, si te ganas el de al lado, posiblemente el de al lado quiere vivir en la propiedad y no le iba a ganar nunca, po. ¿Me cachai? Solamente por competir y querer ganarle. Entonces, eh, yo como que eso voy, porque como que entiendan los remates, sepan las diferencias y si van a participar, respeten sus fórmulas. Oye, voy a este precio voy, a este precio muero. Porque es mi análisis, ¿cachai? Entonces, como te decía, como es un poco lo que trato de que la gente aprenda con el contenido que estoy haciendo ahí. perfecto. No, y súper bueno. Y súper bueno. Súper, súper claro. Oye, Miguel, y ya es atractivo comprarse una propiedad más barata, pero también es caro. O sea, tienes que tener harto dinero en efectivo. S- ¿Se puede comprar un remate con crédito o solamente es al contado con efectivo? Ya. Esa pregunta igual me la hacen mucho, porque y es justamente una pregunta súper válida, y es porque hay confusión cuando se generalizan los remates, ¿cachai? En remates judiciales podría apostar en un 1000% que no podéis comprar con financiamiento. Y es porque todo lo que yo he visto y es todo lo que he conversado con gente que participa de los remates. Y lo veo en las bases de los remates, en las publicaciones, ¿cachai? En cambio, en remates comerciales e incluso de partición podéis comprar con financiamiento. Por ejemplo, en Macal, y yo acá no busco hacer, no, yo no trabajo para Macal por si acaso, o voy a hablar de casas de remate mejor del color naranjo. He visto que algunas dicen con financiamiento. Y posiblemente sea también porque en algunas veces los mandantes son los mismos bancos. ¿Cachai? Que los bancos que se adjudican en judicial después salen a venderlo en estas casas de remate y posiblemente ellos mismos den el financiamiento si es que la persona tiene un perfil. En juicios de partición igual lo he visto, que dice que pueden comprar con financiamiento y me imagino que en el momento de ir a pujar o se le hacen las consultas al abogado juez partidor, decirle, oye, ¿sabéis que yo quiero adjudicar esta casa en 80 millones porque 80 millones me presta este banco? ¿Le interesa? Y posiblemente se pueda ejecutar. En cambio, en un remate judicial, que es en un juzgado civil, la mayoría de las veces, eh, hay que entender ahí que lo que se busca es poder cerrar un proceso, ¿cachai? Como un proceso judicial. Ahí no hay una motivación de que entre una cierta cantidad de plata por la propiedad, entre más o menos. A eso no le importa al juzgado, ni mucho menos al juez, porque son funcionarios públicos. Y si existiera una motivación, pues que sería fome, porque no lo debería haber. Entonces, eh, mediante eso, bueno, cuando tú participas, tienes que dejar una garantía. Que de por sí en todos los remates funciona esa garantía porque le da seriedad a tu participación.
Y ahí es un poco que, sorry hablar de este paréntesis, cuando se habla de los palos blancos. Que te dice, oye, no, que estos traen palos blancos y la cuestión. Yo en el curso trato de explicar que ustedes deberían darse cuenta en qué momento hay o no un palo blanco, por justamente la motivación que tiene el remate. En un remate judicial lo que se busca es poder pagar una deuda que tiene una persona frente a un banco. Por tanto, el que está sin dinero, ¿qué interés va a tener de poder participar? Pagar una garantía que se la puede adjudicar él incluso y va a perder esa garantía por subir un precio, ¿cachai? Creo que independiente esa casa rematada se vaya en 100 o se vaya en 50, ya es tema del banco si no recupero la plata, po. No es tema del demandado, ¿cachai? Claro. Entonces, y puede pasar eso, pues como, ¿qué saco con participar alguien con palo blanco en ese tema de remate judicial para levantar o subir un precio si se lo puede adjudicar él mismo? Y perdió una garantía quizás del 10% del mínimo que si no sé, po, un valedista de 5 millones, que el mínimo eran 50 millones de avalúo fiscal, lo puede perder, po. Sí. Entonces, eh, en los juzgados, bueno, en las publicaciones explica que se participa con un 10% del mínimo, la mayoría de las veces he visto algunos que piden el 20 también, se participa con eso, se entrega la garantía, y si adjudicas, en la base también lo explica, que tienes de por sí casi siempre 5 días hábiles después para poder pagar el saldo. O sea, si tú adjudicaste en 100 y diste un valedista de 5, en los 5 días siguientes tenés que pagar 95 millones en cash. Entonces tú sabes que en 5 días tú no vayas a gestionar un crédito hipotecario. Además encima que, por ejemplo, la propiedad está... Hay que pensar que esa propiedad posiblemente esté con trabas, quiero decirle trabas, porque tú te vas a dar cuenta de los remates judiciales cuando reviséis el GP, que es el certificado de hipoteca y gravámenes, va a tener prohibiciones, tiene hipoteca, tiene embargo. ¿Cachai? Entonces tú, al momento de querer comprar con un banco comprador de un crédito hipotecario, y como hace el estudio de título, el banco te va a decir, oye, si es que no puedo comprar esta propiedad porque está embargada. Y así es súper simple, po. No la puedo comprar porque está embargada y acá se cierra el negocio, se cae el negocio porque no te puedo comprar una propiedad embargada. En cambio, la única forma en que, o sea, no quiero decir la única forma, pero la forma en que se alza el embargo es cuando tú adjudicáis esa propiedad, po. ¿Cachai? Porque tú cuando la adjudicáis, eh, después el juzgado es quien, a través de un receptor judicial, es como que da la aprobación de que se libere se alce ese embargo, ¿cachai? Se alza la hipoteca también, porque el banco, al momento de acelerar todo, es como que pide todo de vuelta, ¿cachai? Entonces ya después no abrir una hipoteca, y mucho menos también la prohibición, porque es la prohibición de enajenar o grabar y todo el tema que siempre colocan en los créditos hipotecarios. Entonces todos esos alzamientos se deberían hacer y tú vas a adjudicar una propiedad libre de hipoteca y cualquier tipo de gravamen. ¿Cuál es la diferencia entre levantar un embargo y levantar una hipoteca? La hipoteca, tú cuando leí el GP, dice que la propiedad tiene una hipoteca en base a un valor que casi siempre es el valor del mutuo. Si a ti tú compraste una propiedad de 2.500 UF, que pusiste 500 UF de pie y 2.000 de financiamiento, te va a decir que esta propiedad tiene una hipoteca a nombre del banco tanto por 2.000 UF. Esa es la garantía real, ¿cachai? Yo la tengo hipotecada. El banco dice, tengo una hipoteca sobre ese bien. En cambio, el embargo es como, ¿cómo lo puedo explicar para que no me reten los abogados? Eh, es una traba, lo podría decir, que hace que el bien no se pueda transar, Ah, ¿cachai? perfecto. Porque el hecho de que una propiedad tenga un embargo, tú no la podéis comprar ni vender. Porque el conservador, en el momento en que le llegue la escritura, tú podéis firmar una escritura, todo el tema, pero tú sabes que cuando se inscribe, se concreta la compra-venta, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces tú vamos a la notaría y te digo, hoy te voy a vender esta propiedad, tal tema, no te digo que te la tengo embargada. Firmamos la notaría, se paga la notaría, tenemos la escritura. Pero el momento de tú llevarla al conservador correspondiente, ingresa al conservador, te dan el número de carátula, ya nos vemos. Tú después revisas y dice que no se puede inscribir porque tiene un embargo, ¿cachai? Entonces eso es lo que hace el embargo. Ya. Como que hace que una propiedad no se pueda transar, comercializar. Entonces, a través de la vía judicial porque ese embargo lo coloca un cierto juzgado, con un número de rol de causa, ¿cachai? Entonces, a través de ese mismo rol de causa, hay que solicitarle al juzgado que alce ese embargo, ¿cachai? Es como lo único que pueden. Pues, si el embargo lo ejecutó el 10º juzgado civil de Santiago, el 10º juzgado civil de Santiago es el que tiene que alzar ese embargo, ¿cachai? Y tú participas en ese remate judicial que se adjudica y el mismo juzgado va a dar la orden de que se alce ese embargo. Mm. Oye, y con respecto a lo que hay que pagar, que ya es harta plata, ¿Mm? cuando uno
Cuando tú vas a un remate tienes que pagar harta plata. Después de que tú ya te adjudicaste una casa, un departamento, una propiedad, lo que sea, después de eso terminaron los gastos o hay algo más. No hay más gastos. Mira, ya, yo, por ejemplo, siempre ayudo a armar como, y es lo que me gusta, y es lo que me dedico, es como a hacer el análisis comercial de la propiedad. Que lleguemos junto a un número. Yo lo que siempre les digo a las personas que me piden asesoría, yo les digo, nunca me digas al valor de puja que hay. Eso tenlo tú nomás. Tú nomás lo sabes, no te contiene tu esposa, ni amigo, nadie. Porque es como tu fórmula, ¿cachai? Es como tu presupuesto, tu análisis, en que tú digas, ¿sabes que esta propiedad voy a 70 millones? Entonces eso lo sabes tú nomás. Ahora, al momento de, de adjudicar, y aquí hago un poco la diferencia y también lo explico en el curso. Hay una plata que tú tienes de inversión, de financiamiento, que tú decís, ¿sabes que tengo 100 millones? Que no es lo mismo ir a una puja de 100 millones, ¿cachai? Porque, y en eso también se confunde mucho la gente. Dice, oh, yo tengo 60 millones para comprar una propiedad. Y entonces yo le digo, ya, pero es que no es lo mismo la puja porque uno cuando adjudica una propiedad la adjudica con deudas. Deudas de la propiedad, no deudas del demandado, que son cosas distintas. Por tanto, las deudas de la propiedad son deudas de luz, de agua, gas, gastos comunes o basura. Gastos comunes o, o basura con contribuciones, ¿cachai? Entonces, dentro del análisis comercial que yo también ayudo es como justamente revisar esa deuda, porque si tení 100 millones para invertir, para comprar una propiedad, si la propiedad tiene 8 millones en deuda, ya tenéis 92 para bajar, ¿no es cierto? Porque tenéis 8 millones que tenéis que pagarlo sí o sí. De los 92 hacia abajo tenéis que ver después, quizás dejar algo, por ejemplo, de remodelación, porque tú en una propiedad que van a rematar, la mayoría de las veces no sabéis las condiciones que está. Porque nadie te va a dejar pasar que tú golpees, oye, aló, ¿puedo pasar a ver esta propiedad que la quiero rematar? Le puedo sacar otra. Nadie te va a pasar, ¿cachai? Entonces, mediante eso, igual tenéis que dejar una reserva por temas de remodelaciones. Sobre todo si eres inversionista y quieres hacer un flinger. Y después de eso, bueno, tenéis que pagarle al abogado. Porque en el momento en que tú adjudicáis, necesitas un abogado patrocinador que te ayude en el proceso de ingresar a la causa, que te patrocine, empiece a mandar escrito, hablar con el juez, que después de todo ese abogado también te va a ayudar a escriturar y después alzar e inscribir también. O sea, inscribir podéis tú, ¿cachai? Pero lo ideal es que le di el proceso completo al abogado. Y te ayuda a hacer los alzamientos también. Cosa de que el abogado te entregue la propiedad limpia y te oye, mira, aquí está tu escritura, está tu GP limpio, sin nada. ¿Cachai? Eso es como un proceso. Y entonces ahí el costo del abogado igual va a depender. Pues hay abogados que cobran más, otros menos. Tenéis que pagar el conservador, tenéis que pagar la inscripción, los alzamientos, todo ese tema. Em, por otro lado, la notaría también tenéis que pagar, que a nosotros igual nos salió cara la notaría porque la notaría en este caso iba donde el juez a sacarle la firma. O sea, como que iban al juzgado, lo así, firme. Y eso cuesta. Sí, porque hace igual está Lucas. Era eso, entonces igual son costos que tenéis que tener como post adjudicación, pero tenéis que tenerlos contemplados dentro de tu tope de inversión. Y eso hace que vaya bajando la puja, porque tú decís, tengo tanto en deuda que pagar, tanto en notaría, tanto el abogado. Y acá otro tema, que no menor, un tema de lanzamiento, ¿cachai? Un tema de sacar a los moradores, que igual tenéis que tener alguna plata para jugar. Claro, te puedes rematar la propiedad, pero igual hay gente viviendo ahí. Exacto, ¿cachai? Y antes de tocar ese tema, eso va haciendo que vaya bajando tu monto de inversión hasta que llegues, no sé, como un tope máximo, por darte un ejemplo, de 85 millones de puja. Porque si lo tenéis 100 millones, tú esa propiedad la podéis pujar hasta los 85, tenéis 15 millones que pagáis todo, y ese te va la plata y caes cero, ¿no es cierto? Pero obviamente, y ahí también como que hago mención a eso, no porque a ti te queden 85 millones, quiere decir que tú esa propiedad la de comprar en 85, porque puede que la estés comprando cara, pues. Que quizás la propiedad que tú vas y que si bien tenés 100 millones, quizás tu puja igual tiene que llegar a los 60, por dar un ejemplo, 50, porque la propiedad comercialmente vale 110. Entonces, ¿para qué quizás vaya a adjudicar algo tan caro que quizás tu polita para ganar plata va a ser poca? O lo que te decía al revés, pues si estáis dispuestos a vivir en esa propiedad, que tú decís, oh, esta propiedad vale 110 en el mercado, pero la estáis comprando en 85. Entonces, pues le gané 35 millones, la compré por debajo, pero igual la compraste al contado. ¿Cachai? Entonces, como que todo ese análisis va a depender según la motivación del cliente, para qué quiere la propiedad. Y va jugando como con sus techos de puja. Entonces, era lo que te decía, pues si por ejemplo tu puja llegó a los 60 millones, porque tú dices, pucha, los 60 millones quedó bien porque le coloco 15 y llegó a 75, ¿no es cierto? Los 15 millones de deuda.
ahí se me hace atractivo el remate. Pues si yo paso los 76 ya no es atractivo. Entonces después si tú estás en el remate, llegan a los 75 tú, llega otro a los 76 y tenés que soltar, pues oye, ya no me es atractiva esta propiedad de 76 para arriba. Pero puede que para el otro sí, por el otro lo calculó en 120, 130 millones, que sí puede ir subiendo un poquito más. O está dispuesto a ganar menos plata, está dispuesto a ganar 5 millones, 2 millones, no sé, 10 millones. Y eso hace como las diferencias. Por eso que cuando tú decís, pucha, el de al lado me ganó la propiedad, tú no sabías en base a qué análisis te la ganó, po. Porque puede que haya tenido otro análisis y eso se va a concretar después una vez que esa persona tenga la propiedad, la termine vendiendo, quizás la vende sobre los 120 que tenía el pensado o bajo los 120. O pasó que quizás esa persona o tú mismo digas, ¿sabéis que estoy por este departamento que yo creo que son de 4 dormitorios y cuando vayas son de 2 dormitorios? Mm, ¿Cachai? Entonces, como que todo eso te puede ocasionar un problema. Por eso digo que siempre respeten sus fórmulas. sí, sí, me hace sentido porque si te guías por las emociones, al final pues reventáis todas las tarjetas, reventáis todos los créditos. Sí, po. Eh, Creo que falta una parte de la pregunta, que era, porque ¿cuál era la Sí, pregunta? sí, si es que después de rematar o adjudicarte una propiedad, Son los costos, ¿no es cierto? no hay ningún otro costo más, no hay ningún otro gasto más. Era lo que te decía, pues. Entonces, para terminar la respuesta, cuando ya tú sabes tu monto de inversión, tenéis que, post adjudicación, tenéis que contemplar las deudas que tiene la propiedad, pagar el abogado, el notario, inscripción en el conservador, remodelación, que ahí ese es un tema en el que yo no me meto mucho porque es muy difícil poder calibrar ese monto. Y el otro tema de lanzamiento, que no sé si quizás más adelante me hace la pregunta, pero quizás lo toco ahora. En la gran mayoría de las veces voy a tener que adjudicar propiedades que están con ocupantes, que posiblemente sean las mismas familias que dejaron de pagar el hipotecario, ¿cachai? Ahora, frente a eso, he tenido muy poco hate respecto al tema porque hubo una vez una señora que me decía que como que yo estaba lucrando con la desgracia ajena, ¿cachai? Pero en realidad no se trata de eso, pues se trata de que esta es una metodología que existe. Yo veo muy difícil que en algún momento desaparezca y es porque alguien que presta plata busca tener una garantía y si no le pagan busca Recuperar. recuperar, ¿cachai? Y eso nos puede pasar incluso a nosotros, pues, o sea, si por ejemplo yo te presto plata a ti, te presto plata y no sé, pues firmamos un mutuo también. Yo voy y sé que Bastián te presto, no sé, 5 millones, si no me pagáis, queda todo estipulado y después yo con ese mismo mutuo genero un juicio ejecutivo y te demando a ti si veo que este departamento es tuyo, yo te puedo embargar este departamento hasta que me pagues los 5 millones. Quizás no necesariamente ya un remate, pero el hecho de tenerte embargado el departamento te trago, po. Sí. Tú dices, puta, era en este departamento, pero puta, este igual le debo 5 palos, así que te hay que pagarle estos 5 millones para que este compadre alce el embargo y lo alce y puede vender el depa, ¿cachai? Entonces es un poco eso. Y frente al tema de que, sobre lo disperso, No, tranquilo, si yo te voy a encauzar, tranquilo. el hecho de que eh, hayan ocupantes, moradores en la propiedad, yo no he tenido, y soy bien honesto, no he tenido ese tema por el momento de lo que hemos adjudicado, pero sí como he logrado hablar con mucha gente de este mundo, casi todos llegan a una negociación, ¿ya? Negociación de palabras. De palabra, de ir a hablar con ellos, decirle, oye, sabes que pucha, yo adjudiqué, ya tengo la propiedad inscrita, la gente que está en la propiedad ya sabe que le remataron la casa. Si obviamente si tú dejáis de pagar, sabéis que va a pasar algo, casi todos saben que van a rematar la casa, ¿cachai? Entonces, por lo que he logrado conversar con gente que ya lleva mucho tiempo en esto, negocian con las personas, hablan, es donde, por ejemplo, le dejan un par de meses más gratis mientras busquen casa, le pagan el transporte, el flete para sacar las cosas, le ofrecen plata, ¿cachai? Entonces, por eso que ahí dentro de tu inversión tenés que tener quizá también un colchoncito, alguna reserva para un posible negociación con los ocupantes. Mm. Y en el caso de que no se quieran ir y tengáis que demandar, bueno, tenéis que tener plata para el precario que le dicen, que es como la demanda precario, que es la gente que está dentro de la propiedad, y quizá también pagar receptor y todas esas cosas. Y o sea, un lanzamiento, los receptores judiciales igual tienen sus tarifas, que a mí igual me la han dado que otras personas que se manejan, que igual es plata que tenéis que considerar frente a un lanzamiento, que es cuando el receptor tiene que ir a carabineros, como con la orden judicial y después ir también a la propiedad con carabineros, que ahí es cuando ya le sacan todo, que es como lo que se ve en las noticias, ¿cachai? Como que ya le sacan las cosas de la casa, hay personas que entran, están sacando las cosas, te las dejan en la calle. Y yo creo que mucha gente, si ya pasó un tema súper triste, súper fome de que te remataron la propiedad, me imagino que no van a querer pasar por eso, ¿cachai? Sobre todo si hay vecinos que los conocen, van a quizás querer salir de la manera más tranquila posible.
Y ahí es donde justamente se negocia eso, en donde, oye, sé que vámonos tranquilo, quédate 2 meses más, pero me entregué la propiedad, firmamos algo, ¿cachai? Te va a pasar esta plata aparte, entrégame la propiedad en buenas condiciones, no me la entregues destruida, ¿cachai? Entonces, es un poco eso. Y hay que tener el ojo igual, que acá quiero hacer esa síntesis, que al ir a remates voluntarios o comerciales, tú igual podías adjudicar propiedades ocupadas, que es lo mismo si vaya a un juicio, que también vaya a adjudicar una propiedad ocupada. ¿Cachai? Entonces, la gente piensa que por ir a un otro tipo de remate se ahorra el problema de que la propiedad está o no ocupada, pero eso hay que verlo en las características de la propiedad. Muchas veces lo dicen en un juicio de partición lo mismo. Quizás si tú hay un juicio de partición, justo la propiedad se remata, pero está en la casa el hermano que no quería vender, el que quería quedarse con la propiedad. Entonces ahí también quizás tengáis que ir a hablar con él, negociar, ver alguna alternativa de salida. Si te das cuenta, se repite el mismo escenario según el mismo tipo de remate. ¿Sí? Y en las liquidaciones concursales, si bien hay liquidaciones que son voluntarias, también hay liquidaciones forzosas. Que es lo mismo, como que el banco pide la quiebra de esa persona a través como de otro tipo de método, como ley de quiebra, pero esa persona fue una liquidación forzada. Entonces le están forzando a vender la propiedad igual que un juicio, y por tanto después igual hay que ir a sacar a esa persona. ¿Cachai? Entonces, perfecto. Hay que pensar que en todos los escenarios de remate, posiblemente tengáis que sacar ocupantes. Posiblemente. Oye, y hablando de eso mismo de la negociación, hablaste también de que el banco busca recuperar su plata más que simplemente ganar y muchas personas, sabiendo que dejaron de pagar, también están en conocimiento que algo va a pasar. Sí. ¿Hay alguna forma donde alguien que quiere rematar una propiedad pueda negociar antes de que se vaya a juicio? Ya que está no sé, la disponibilidad de que todos quieren hacerlo lo más tranquilo posible, generalmente. Ya mira, yo lo que te voy a contar en base a solamente teoría, pero teoría que te va a hacer sentido. ¿Cachai? Porque yo particularmente no lo he hecho, y si en algún momento lo llevo a hacer, lo voy a hacer de la misma manera que te lo voy a explicar ahora. Y justamente la semana pasada tuve una conversación con Víctor Dos Hornos, y que le mando saludos si es que ve este podcast, que él justamente me explicó esa técnica, ¿cachai? Que yo ya la tenía pensada en mente, pero él me la confirmó porque la hizo. Entonces, imagina que tenía una persona a la cual le quedó debiendo 10 millones al banco, le van a rematar su propiedad en 30 millones y la propiedad comercialmente vale 70. ¿Cachai? Entonces, esta persona sabe de este remate y esta persona, antes de que le vayan a rematar la propiedad al inversionista, va donde el demandado y dice, oye, yo supe que le van a rematar su casa, usted debe 10 millones al banco, por tanto, mira, hagamos algo. Yo le pago la deuda al banco para que antes que se vaya a remate, le pago los días al banco y a usted le doy un bono, un premio por 10 millones más. ¿Me cachai? Y, Cosa que la persona, él lo que me explicaba era que justamente esta persona ya le van a sacar quizá el licón, va a quedar limpia financieramente porque en el momento en que... y además se fue con plata. Exactamente, ¿cachai? Entonces, esta persona, existen esas, ya voy a hablar de este primer escenario, va a depender mucho del demandado. Entonces, el inversionista le paga los 10 millones al banco, deja bajo custodia estos 10 millones de premio como una instrucción notarial, firman una escritura de compraventa que queda stand-by, ¿cachai? Y esta persona le paga al banco los 10 millones, busca que alce el embargo, embarga, o sea, alzan el embargo y mete la escritura, ¿cachai? Perfecto. Y eso hace que después la propiedad quede inscrita a nombre del nuevo comprador inversionista, y con instrucción notarial, la persona al irse le entrega los 10 millones. Es una metodología que puede sonar muy, muy simple, pero también tiene sus riesgos, ¿cachai? Porque posiblemente esa persona le pague la deuda, pero venda en paralelo, ingresa otra escritura, pero pueden pasar un sinfín de cosas, ¿cachai? Pero obviamente eso va igual full calibrado respecto al ojo que tú tengáis con el deudor. Y es mucho lo que te diga la guata del corazón, como puta, cierra este negocio por También menos. tiene mucha intuición. Sí, pues, ¿cachai? Porque, oh, este compadre me insiste tanto en hacerla jugar y ya no, me aburrió. O su vibra es como que no brinca que este algo, compadre, va a hacer, ¿cachai? Entonces, es como, si te das cuenta, es una metodología que se puede hacer. Este chico, Víctor, o caballero, me lo explicó de esa forma que a mí me hace mucho sentido. Por tanto, se puede hacer. Entonces, él, en verdad, esta persona invirtió 20 millones, pagando 10 al banco, 10 al ex dueño, y su casa la compró por 20, vale 70, ¿cachai?
Ahora, el deudor también podría decir, ¿sabéis qué? Prefiero que no, porque como esta casa está pagada y parte desde los 30 hacia arriba, quizás la propiedad sea en 40 y lo va a hacer súper simple. Si se va en 40, le pagan los días al banco de manera judicial, quizás las costas y todo el tema de los procesos judiciales son 5 más, pero él se queda con 25 y no con 10. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces una persona podría esperar que en verdad mejor le rematen la casa, porque más encima se queda con plata a su favor y quizás se podría quedar más tiempo viviendo en la propiedad. Po. Así que si en... Porque acá igual puede haber un acto de que, no sé, pues, personas que quizás más profesionales se manejan en el tema, esperen que la saquen con carabineros, por dar un ejemplo. Entonces que yo me quedo hasta el último en esta propiedad. Puede pasar, pues, ¿cachai? Porque aquí te vas a encontrar de todo. Porque incluso, mira, te voy a contar algo que iba a hacer un video, pero después no lo hice. Yo subí un video de un departamento en Recoleta en YouTube y una chica comentó, dijo, oye, ¿cómo fue que dijo? Pensé que era una chica, como que cuando me remataron mi propiedad la dejé llena de cacho, incluso como que las llaves las vendió en Marketplace para que se la tomaran la propiedad. Entonces te vas a encontrar con muchos tipos de personas que van a estar dispuestas quizá a hacer entrampar lo que sea el tema del remate, ¿cachai? Y en eso tú igual tenés que tener el ojo fino, en decir, puta, si bien numéricamente esta propiedad es atractiva, pero ver qué es lo que viene después, pues quizá en esa propiedad hay un abogado, vive un abogado y va a hacer todos los trámites posibles por quedarse 1 o 2 años en la propiedad, ¿cachai? O voy a o a esta propiedad que quizás, no sé, fui a ver y justo me topé con las personas que son tan dispuestas a irse, ya vieron el arriendo y sé que se van a ir en un mes más, ¿cachai? Son como infinitos escenarios los que se pueden dar. Pero justamente eso va dentro del análisis, era como lo que tú me pedí como recomendación. Bueno, todo se trata de eso, de investigar, ¿cachai? A dónde va a llegar. Yo también ahí lo que digo es como, puta, ¿para qué van a querer comprar en una propiedad, en un barrio que no conocen muchas veces, en una comuna que no conocen, que quizás les queda lejos? Porque eso igual implica, pues no sé, si tenía una propiedad que si la adjudicaste y te la puedan tomar, también hay que tener ojo con eso, pues, ¿cachai? O una propiedad, no sé, pues, en un barrio caro, en un edificio que es caro, que no sé, por los gastos comunes son 400 lucas, y si no la estáis vendiendo son 400 lucas todos los meses que tenéis que tener de gastos comunes que no estoy viendo en el DEPA esperando venderlo, ¿cachai? Sí. Entonces son como distintos tipos de análisis que hay que ir viendo al ir a rematar una propiedad. Mm. Oye, y ya, volviendo atrás, lo que me habías dicho de que hay varios tipos de remate, ¿Ya? ¿podría presentarse que una misma propiedad tenga varios remates al mismo tiempo? Por ejemplo, tiene el remate judicial y a la misma vez, no sé, le están rematando su propiedad, estoy especulando, no tengo idea, por pensión de alimentos o por otra deuda que tenía con una persona. Ya. ¿Puede pasar eso? Yo creería que no, ¿cachai? Y es porque, y acá te voy a dar un ejemplo. Imagina que él a un demandado tiene deuda con 3 bancos y tiene una sola propiedad. Entonces, los 3 bancos van a ingresar 3 demandas por vías distintas a distintos juzgados, ¿cachai? Uno, no sé, en el 10.º juzgado civil de Santiago, otro en un juzgado en Antofagasta, por darte un número, por darte un ejemplo, y otro en un juzgado en San Miguel, ¿cachai? Son 3 procesos que van en paralelo, pero hay una sola garantía. O puede que uno de los 3 bancos tenga la hipoteca, ¿cachai? Y los otros 2 sea por un no pago de tarjeta de crédito y el otro por un no pago de un crédito de consumo. Entonces, después de una resolución se va a decretar si embarguenle a esta persona. Y es donde salen a buscar autos si tenían tu nombre, propiedades o incluso ir a tu dirección. Y es como lo que también se ve en la tele, porque es como vienen a anotar la especie que vienen, se oye, si un receptor judicial vengo a embargar la propiedad, o sea, embargar los subbienes, y empiezan a anotar, mira, tiene estas cámaras Sony, tiene este sillón, este refrigerador Samsung, bla, bla, bla. Que eso es como la anotación del embargo frente a bienes muebles, ¿cachai? En los inmuebles la anotación se hace en el conservador, ¿cachai? A través del GP, por eso queda como un embargo anotado. En los vehículos es lo mismo, a través del CAP, del certificado de anotaciones vigentes, también te queda anotado ahí el embargo del vehículo, ¿cachai? Porque hay como formas de registrar, en cambio una mesa no hay un registro de mesas, ¿cachai? Con un número de sello, cosas así. Entonces, em, eso va a hacer que mediante los 3 tribunales se genere ese embargo hasta que posiblemente lleguen a decir, oye, es que este compadre, el Bastián, tiene un departamento, no sé, en Antofagasta, ¿cachai? Es un departamento que está a su nombre, la hipoteca la tiene este banco, nosotros somos otro banco, pero igual lo vamos a embargar, que era el ejemplo que te da de los 5 millones. Entonces, después tú te vas a dar cuenta cuando empecé a analizar un remate, que al ver el GP,
posiblemente esa propiedad en el GP dice que tiene un embargo, no sé, del Banco Itaú, o en el 10º juzgado civil de Santiago tiene un embargo del BCI, del 4º juzgado, y un embargo del Santander en el 20º juzgado, ¿cachai? Entonces tiene 3 embargos frente a esa propiedad. Entonces los 3 buscaron agarrarse de algo, ¿cachai? Que hacen la palanca como, oye, al quemar este compadre, quemamos una caga, ¿cachai? Y ahora, ¿qué pasa después? Pues que está la tercería de prelación, que creo que se llama. Y aquí también le pido disculpas a los abogados y ojalá que no se enojen conmigo. Pero eso en realidad lo que quiere decir es que hay un orden a quien se le paga primero. Y de por sí como la hipoteca que de primer grado que se le llama, que en el momento de caer plata frente al remate, al que primero se le paga, el que tiene la hipoteca sobre ese bien rematado, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si el Itaú era el que tenía la hipoteca sobre esa propiedad y se remata, independiente en qué juzgado se remate, al primero que le cae la plata sería el banco que tiene la hipoteca. Si es que sobra plata, se ve como en ese otro cuaderno de la tercería de prelación, ve a quién se le paga después y después. ¿Cachai? Ok. Entonces, un poco eso. Por tanto, yo te podría responder que no van a haber remate en simultáneo, siempre va a ser uno solo el que genera el remate. En cambio, también pues, aquí va a pasar y es como una de las cosas que aprendió que si tú cacháis que no sé, pues ya tenéis 3 embargos o 3 deudas, ¿cachai? Ahí es donde tú podés barajar justamente el tema de la ley de quiebra, por decir, pues sé que mejor me voy a liquidar, entrego esta propiedad, porque así también como que tú detienes el tema de los cobros, detienes los procesos ejecutivos, todo se canaliza a través de como de la superior que le dicen, eh, la liquidación, ¿cachai? Ya llega el liquidador, están esos mismos 3 bancos, ¿cachai? Y ahí está el tema de que si no sé, por lo que te decía recién, si debís 200 millones, tu propiedad vale 100 y se vale 120, esos 80 millones posiblemente queden, o si te dais por quiebra, sí o sí van a quedar extinguidos, ¿cachai? En cambio, si se dan por la vía ejecutiva, que es la que hablamos siempre, si un banco no se dejó pagar, te va a seguir buscando. Hasta que se pague todo. Sí, po. Obviamente después sigue otros procesos en que como se acelera la deuda, si no se alcanzó a pagar, y tú quedaste con un juicio entre medio, hay ciertos tiempos en donde se pueden hacer los abandonos del procedimiento y sobre lo mismo se pide la prescripción. ¿Cachai? Que es igual, hay harto abogado que habla de eso. ¿Cachai? Que ahí prefiero que ellos como que lo digan. Por tanto, si tú no quedaste nada, no quedaste haciendo nada, como que dejas entre comillas la causa abierta que te puedan seguir cobrando. Mm, ¿Cachai? Y entonces como lo ideal es como cerrar esos procesos. perfecto, perfecto. Miguel, y tú también he visto harto en tus videos que además de enseñar a los inversionistas, también estás muy preocupado por la parte social. También lo ves desde el punto de vista de la contraparte, Sí, al que le pasa esto. exacto. Ahí. Desde ese punto de vista, ¿qué tiene que tener en cuenta una persona cuando le van a rematar su propiedad? ¿Cómo lo puede manejar? Ya, me bacán tocar este tema porque, bueno, yo igual vengo de clase social media, sé que el esfuerzo que hay detrás de las familias por comprar una propiedad, pero eso igual tiene una responsabilidad que aquí vuelvo a tocar a Francisco Ackerman, a toda la gente que hace contenido financiero, que tiene que existir justamente esa responsabilidad por lo que compraste, pues si compraste una casa hay que pagar un dividendo y todo el tema. Yo acá lo que más busco es que las personas sean honestas con ellas mismas, ¿cachai? Porque si tú dejaste de pagar un hipotecario, sabéis que algo va a pasar. No podéis decir, dejé de pagar el hipotecario, no va a pasar nada. Sigamos nuestra vida normal, ¿cachai? Van a pasar cosas. Entonces yo ahí lo que busco es que las personas sean honestas con ellos mismos. Digan, bueno, dejé de pagar acá, ¿qué hago? O prioricéis, ¿cachai? Porque, y se entiende que si ganáis cierta cantidad de plata, eh, de por sí la gente va, si no sé, pues si tenéis créditos de consumo pendientes, líneas de crédito, tarjetas de crédito, tenéis un hipotecario, me imagino, no me quiero poner los zapatos de la gente porque es difícil ponerse en esa situación porque todos son distintos, ¿cachai? Pero si priorizan el pago del hipotecario, hay más ventaja versus los otros créditos, ¿cachai? Porque posiblemente reciba demandas, ¿cachai? Pero hay alternativas en que esa propiedad, y también la dan los abogados, como que se cambia de nombre, ¿cachai? Porque tú podías enajenar la propiedad y después decir, oye, no tengo nada a mi nombre. Y seguís pagando el hipotecario, ¿cachai? Ahora sí, dejaste de pagar lo otro y aún así no te alcanza la plata y dejáis de pagar el hipotecario, lo que decía, tenés que ser honesto contigo mismo en decir, puta, ya. Desde hoy día dejé de pagar el hipotecario, me estoy dejando de pagar, no sé, 700 lucas de dividendo, ¿qué hago más? Po? ¿Cachai? Y ahí donde al hacer estos análisis que hago en YouTube, te das cuenta que lo que tú podés llegar a hacer como demandado al no pagar un hipotecario es solamente ganar tiempo.
porque el tema de que te rematen la propiedad va a ser inevitable, ¿cachai? Inevitable. Lo único que tú podías hacer es alargar esa fecha. Y eso lo podías hacer teniendo un abogado que te asesore bien. Hay ciertos procesos que puedes ir haciendo como trabando, entrampando el juicio, entorpeciéndolo, ¿cachai? Pirando escritos en donde los jueces igual se demoran en responder. Eh, y de por sí también, y lo muestro que cuando a una persona deja de pagar un hipotecario, el tiempo en que le rematen la propiedad es mucho más rápido versus una persona que sí se está defendiendo. Y es lamentable decirlo, pero es algo también esperado, que por ejemplo todas las propiedades rematadas en el sector Oriente Santiago, la mayoría de las veces la gente se defiende mucho más que en otras comunas quizás de menos ingresos, ¿cachai? Pero el proceso es el mismo. O sea, si tú te defendís, puedes estar quizás... Y acá hago el ejercicio matemático. Pues, imagina que tú dejáis tu dividendo son 500 lucas. Si tú dejaste de pagar y no tenías abogado, posiblemente pasó un año, te ahorraste 6 millones. Pero quizás si tú metí un abogado en que te defienda y tú también entendiendo el proceso, ponele que puedas estar 2 o 3 años. Y ya serían 36 meses, ¿cuánto serían? Mm, 6 12 o 18 millones que te estáis ahorrando de hipotecario, ¿cachai? Pero sabes que igual te la van a quitar la propiedad. Pero quedaste con 18 millones en el bolsillo o en una cajita guardada para cuando tengáis que salir de la propiedad rematada, ya vais con un ahorro, po. O esas 500 lucas que dejaste de pagar en el dividendo, ya las estáis dejando para pagar el colegio de los niños, supermercado, etcétera, y te quedáis con un ahorro para cuando haya que irse, ¿cachai? Entonces, yo como que eso es lo que pido, pues, como que la gente sea honesta con ellos mismos y de verdad vean el tema con un abogado, ¿cachai? Porque ahí ya más allá de eso, siento que todos los abogados tienen sus técnicas, son mucho más especialistas que yo, pero yo sé cuáles son los hitos, ¿cachai? Y como que busco eso también las personas que en el momento de que se sienten con un abogado, tampoco se lo engrupan, pues el abogado, tú cachai que dependiendo y no quiero hablar de más, ¿cachai? Pero acá se sabe cuando la gente sabe más que otra. Entonces, por último, cuando el abogado se siente contigo, el abogado dice, este compadre sabe lo que hay que hacer. Sabe que se puede hacer esto primero, esto después. Y después como que te sirven como herramientas para tú justamente, como deudor, podáis ver con distintos abogados, porque te ofrece distintos abogados. ¿Sí? Y mediante eso, bueno, el año pasado hice un podcast que se llama Que no te rematen la casa, donde hice una primera temporada hablando con 12 abogados. Y ahora este año tengo que hacer la segunda temporada, por hacerla pronto, en donde justamente hablamos el otro lado del remate, por la cara, el lado B del tema, ¿cachai? En donde justamente la gente entienda que hay un proceso de notificación, cómo funciona el embargo. La gente muchas veces confunde remate con embargo. Y está bien porque no toda la gente lo sabe, pero piensa que es lo mismo y en verdad no es lo mismo. Como una persona dice, pucha, me van a rematar la casa. Y es como, ¿y por qué? Pero si no está embargada todavía. Entonces, pero es que... O se la embargaron y como confunden técnicamente las palabras, ¿cachai? Entonces, acá se va aprendiendo de todo, es como distintas miradas de distintos abogados. Y esta segunda temporada, bueno, la finalidad del podcast es que justamente se hablen con abogados, que estén especialistas en un tema. Y eso. perfecto. Oye, y siguiendo con la otra mirada, el lado B de la Bien. persona, ¿cómo puede saber alguien que tenga la duda si le pueden rematar la casa o no? ¿Cómo puede saber alguien eso? Tal vez no está seguro si lo pueden rematar. O sea, de partida de lo que decía al principio, si dejó de pagar el dividendo, ya tendría que empezar a estar Pero eso es inminente. Sí, pues obvio, ¿cachai? Ahora, si dejó de pagar un hipotecario, es como un poco, o sea, perdón, un crédito consumo, línea de crédito, tarjeta de crédito, es algo muy parecido, porque le van a empezar a hacer un juicio ejecutivo, ¿cachai? Entonces, mediante eso, eh, acá son claves las direcciones que tenga esta persona, porque primero ingresa la demanda al juzgado, el banco ingresa la demanda, pero las personas como que no tienen conocimiento de eso, pues, no saben, porque no, si bien información pública, todavía no se da el botón para que sea público, ¿cachai? La causa civil pasa a ser pública una vez que te notifican, ¿cachai? Entonces posiblemente si tú dejaste de pagar, ya pasaron 2 o 3 meses y de repente tocan el citófono, la puerta, tú abrís y un receptor judicial y te entrega la demanda. Si, oye, usted, Pepito, sí, tome, vengo a entregar una notificación de una demanda por parte del banco X, ¿cachai? Yo la leí, una demanda, y eso tiene un rol de causa y un juzgado. Que ya una vez tú notificado, tú te das el poder judicial, que es el pjud.cl, puedes ingresar con tu clave única e ir revisando la causa. Y toda esa causa tiene una historia, que tú la vas viendo, ¿cachai? Entonces, una vez notificado, si tú tenías o no un abogado, presenté excepciones y empieza a avanzar o no la causa, ¿cachai?
empiezan a pasar cosas. Se abre un cuaderno de apremio, que en el cuaderno de apremio es como que pasa toda la situación respecto a la propiedad. Que ahí se embarga la propiedad en el conservador. El receptor judicial fui a tal dirección, Morandé no sé cuánto, y dejé trabé embargo sobre la propiedad inscrita en foja el número tanto, en año tanto, de esta persona, ¿cachai? Y después tú cuando se cae un GP a la semana después te das cuenta que efectivamente se trabó el embargo, porque el receptor le va a notificar al director del conservador que hay que trabar un embargo frente a esa propiedad inscrita en foja el número tanto de tal año. Eh, y mediante eso, así la gente empezaría a ver. Claro. Entonces, ahí la gente en verdad sabe una vez que lo notifican. Y hace poquito, como los primeros días de agosto, pasó algo súper particular, que yo sigo mucho en TikTok. No sé qué fue lo que pasó en que el Poder Judicial como que liberó todas las causas, ¿cachai? Incluso las que no estáis notificadas. Entonces tú te podéis meter al Poder Judicial, metéis tu clave única, ingresabas y podéis ver causas en donde todavía no te notifican y veis desde el minuto uno. Wow. ¿Cachai? Y es lo que pedían era descargar el ebook, que el ebook es como todo el reporte consolidado de toda la historia del, de la causa, ¿cachai? Entonces, obviamente, en la historia, si es que no te han notificado, por último veis por qué ingresó la demanda y en qué parte van, po. Sí. ¿Cachai? Pero después nuevamente se volvió a bloquear. Tú en tus causas vas a ver solamente lo que estáis notificado. Bueno, hubiera sido una gran ayuda. Sí. Pero es como en realidad es un poco. Oye, y bueno, partiendo desde la base que uno siempre tiene que tener la ayuda de un abogado, ¿Mm? después que ahora de nuevo desde la mirada del inversionista, ¿Ya? una vez que alguien se adjudica una propiedad, ¿hay algún riesgo de que pueda tener algún problema legal después de eso? ¿O ya una vez que la remató, ahí se terminó, ahí está saneado y todo está bonito? Eh, Me gustaría decir que sí queda todo en regla, pero hablando con abogados y como teniendo varias miradas respecto al tema, siempre hay riesgos, ¿cachai? Y riesgo en el sentido de que tú una vez adjudicado, igual pueden presentarse nulidades, ¿cachai? Había una noticia también que salió de una persona el año pasado que le remataron también la casa por una deuda también como de 1 millón, tenía la casa pagada y pasó que esta persona fue a abrir la puerta, llegó una persona y dijo, oye, yo me adjudiqué esta casa, quiero... Pero la persona fue con el acta de remate. ¿Cachai? Si le me adjudiqué esta casa, entonces quiero ver para que hablemos, para que me la entregue y todo. No. Entonces esta persona, la demanda a la que le remataron la casa, fue a hablar con una abogada y lograron hacer como una nulidad. O sea, en realidad lo que hicieron fue pagarle al acreedor, ¿cachai? Pero todo ese proceso lo hicieron tan rápido que fue antes de la inscripción de la propiedad en conservador. Entonces logró salvar la casa, ¿cachai? Entonces, dentro de las cosas que sé que como que todo lo que podría pasar, puede pasar hasta la inscripción, siendo que hay abogados que dicen que pueden hacer una nulidad de la propiedad inscrita, pero yo que de repente pienso, pucha, imagínate que se logra inscribir la propiedad, después la inscribí en nombre de otra propiedad, o sea, de otra empresa y así como ya, no sé, 3 o 4 transferencias que después yo siento que es súper difícil trabarla, o incluso la vendéis con un banco, que va a estar hipotecada después esa propiedad, pues, ¿cachai? Pero para no hablar de más y como no tengo conocimiento de eso, yo podría decir que sí se podría haber un resquicio legal en que pueda pasar algo. Prefiero decirlo que sí, a decir no, tranquilos, rematan nomás, porque sería súper irresponsable de mi parte, ¿cachai? Sí. Y para eso siempre también hago mención en que los remates sí o sí trabajen con abogados, ¿cachai? Porque hay un análisis pre-remate, de antes de ir al remate, después viene justamente el abogado que te ayuda, lo que decía, que te patrocina, hasta que te ayude a inscribir la propiedad, pues. Entonces, ese abogado frente a cualquier tipo de inconveniente debería también ayudarte a decirte qué podría pasar o no pasar, o te va a dar un escenario favorable o desfavorable respecto al tema. El único punto que te podría comentar que si una persona no se está defendiendo en una causa, lo más probable es que no haga nada post-remate, ¿cachai? No va a meter un abogado al último, ¿cachai? Porque es como cuando un abogado lo meten después, como que no tiene mucho peso. Y entonces, como una de las cosas que le podría mencionar. Bien, bien. Oye, y ahora desde lo saberoso, desde el inversionista, ¿cómo alguien puede encontrar esa papita, esa inversión excepcional que todos quieren? Yo creo que las papitas cada uno se las hace, ¿cachai? Porque tú sabes lo que estáis buscando. Yo te puedo decir, oye, es que encontré esta propiedad súper barata en Quinta Normal.
y tú puedes creer, puta, que Quinta Normal no me gusta, weón, no estoy ni ahí, ¿cachai? Y entonces tú te creas ahí, por eso cuando nosotros trabajamos con personas que quieren cosas los remates, como, oye, definan qué es lo que queréis. ¿Queréis casa, departamento, en qué comuna, qué presupuesto? Porque mediante eso se hacen las papitas. Pues yo, por ejemplo, vi una liquidación concursal de una casa en Las Condes, en San Damián, que estaba tasada en 1.300 millones y se estaba rematando en 500. Yo, oye, mira esta papita, 500 palos. ¿Tenéis 500 palos? ¿Cachai? Entonces, se cambia un poco el tema, ¿cachai? Entonces, yo creo que todo va en el sentido de que ustedes tienen que definir sus criterios para que sea una papita, ¿cachai? Porque y yo creo que de repente es un poco el problema de los brokers inmobiliarios también, como que te tratan o te meten como así como Inception, como una idea en la cabeza de que es una papita, pero quizás para ti no lo es, po, ¿cachai? Entonces, yo creo que con eso hay que ser súper responsable y sobre todo sabiendo que tú en un remate judicial vas a ir con 70, 80, 90, 100 millones en efectivo, una inversión quizás grande de toda la vida, a meter en algo y en eso tú tienes que estar bien seguro. Que para ti sea una papita, pues, ¿cachai? Porque es tu plata. Y por eso es que nosotros cuando trabajamos ese tema, y yo digo, escucha, no me den el valor de puja, no me lo digan. Si es tu criterio, es tu oportunidad. Quizás hasta yo también puedo estar interesado en esa propiedad y tú me estás diciendo tu puja es súper irresponsable, ¿cachai? Entonces por esa razón digo que no me lo diga. Entonces yo creo que hay las papitas cada uno las hace y uno va a encontrar solo sus papitas. Pues si siempre estáis buscando departamento en Santiago Centro, siempre, 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 pero en un momento hay una que te va a abrir los ojos y decir, oye, esa quiero ir, vais y le dais, pues, ¿cachai? Porque sabéis que esa propiedad está desocupada, porque posiblemente esa sea tu papita, po. Sabéis que esa propiedad está desocupada, eh, tenéis cómo entrar porque conocéis al conserje, al administrador, quizás hablaste antes en que podéis negociar los gastos comunes, ¿cachai? Tenéis como otro tipo de información que hace que sea una papita. Siento que eso es como lo verdadero valioso del remate, como esa información que podéis saber que tenéis tú y no tiene otra, ¿cachai? Porque también, aquí voy a dar un ejemplo, pues yo hablé con el Nicolás, que es con el que estaba en el curso de remate, o no sé si lo contó en el video, pero él adjudicó una propiedad en que sabía que el ocupante era amigo de un amigo de él, ¿cachai? Entonces creo que en un mes le desocupó la propiedad, po. Entonces se ahorró todo ese problema de tener que sacar a una persona y como que yo creo que esa fue su verdadera papita. Como que en un mes puedo tener la propiedad con la llave en mano, ¿cachai? Entonces yo creo que como que por ahí son las verdaderas oportunidades, sobre todo en los remates, como tener esa información adicional que tú podrías pensar que otro no la va a tener. Perfecto. Entonces tiene que ser algo súper personal. Sí, po. Y yo creo que eso te convence más cuando tú decís que es una verdadera oportunidad, po. Tú más te sentís convencido, ¿cachai? Como que va a ir dispuesto como a ir con otro ímpetu al remate, va a ir con otro tipo de información, ¿cachai? Sí. Oye, ¿y cuál crees tú que es el error número uno que cometen las personas cuando están recién partiendo? Eh, Creo que lo he dicho de manera indirecta, pero es la emoción. Como que la canción te gane la emoción en el remate, como que hoy le quiero ganar a todos estos buenos para yo sentirme que yo tengo más plata. Yo levanté más veces la mano y le gané a todo esto. Yo creo que ese es el gran problema, ¿cachai? Porque a la hora que tú eres más frío, eres más de número y en verdad es como que no te importa perder. Siento que esa es como la verdadera ganancia respecto al remate, porque, y yo lo muestro en los videos, no sé, po, hay días que salen 20 remates, otros días salen 15, otros días salen 6, pero todos los días remate. Publicación de remate, todos los días, ¿cachai? Entonces, si no es hoy día, va a ser en otro tiempo, pues nosotros nos demoramos como 6 7 meses en poder adjudicar, íbamos a remate, no adjudicamos, íbamos, no adjudicamos. Pero en un momento se dio, ¿cachai? Entonces, yo como que siento que ese tema de calmar la ansiedad y no sentirse superior a los demás va a hacer que sea súper clave no perder, pues, ¿cachai? Como que en verdad cuando le ganáis incluso tu fórmula, que si tú decís, puta, mi tope era 70 y llegaste a los 60, siento que eso es como lo más grandioso del tema. Que te, bueno, la adjudiqué en 60, bueno, y mi tope era 70, o sea, me ahorré 10 millones más, ¿cachai? Y eso hace como que sea lo bonito de los remates y todo el tema. Bacán. Sí, es muy, muy de análisis. Sí. Es muy de análisis. Oye, y también viendo desde el punto de vista de lo que tú haces, ¿cómo crees que ha cambiado o cómo se está usando ahora la tecnología para poder analizar los remates? Oye, antes era juro papel. Sí, pues. No sé si mi respuesta sea tan asertiva porque dentro de todo yo igual llevo poquito en este mundo de los remates, y quizás tuvimos la suerte de poder decir que tuve la suerte que podemos decir que no sé, pues, hoy en día hay computador, hay internet, wifi, no sé,
Podéis trabajar en una planilla en Excel, los diarios aparecen en internet, ¿cachai? Porque de por sí los remates se publican en el diario de mayor circulación, que de por sí es el Mercurio. A través de los clasificados muestran los remates, a través también de los diarios locales, regionales. Eh, y eso ha hecho que uno pueda tener mucho más acceso a información para la toma de decisiones, ¿cachai? No sé, pues cuando necesitáis saber la deuda de la luz y el agua, podéis buscar en internet con la dirección, el número de cliente y después llamáis o te lo puede dar a través de la misma página. Con la tesorería es lo mismo, pues tú con el rol de la propiedad, te la tesorería y ya ganaste tiempo en no tener que ir presencialmente a la tesorería a ver cuánto tenía de deuda una propiedad. Entonces, sí, yo creo que la tecnología obviamente es un punto súper favorable respecto al tema de los remates. Por mi lado, yo estoy con la creación de contenido porque existen redes sociales también y siento que creando contenido igual voy aprendiendo más en estos podcasts, hablando con gente donde aprendo. También se dio que desde que empecé a crear contenido me empezó a hablar mucha gente eh, en la buena forma en que gente que sabe de los remates como que le gusta y como que en verdad no hay competencia. O sea, obviamente hay competencia, pero dentro de lo que yo recibo hay gente como que le gusta hablar del tema, pues como que quizá no tienen más personas de las cuales hablar del mismo tema de los remates, pues son como ellos. Hay un círculo. Exacto, ¿cachai? Entonces, por lo menos he tenido buena acogida y recepción de eso. Entonces, como te decía, en resumen, siento que hay hoy en día hay mucho más acceso a información, eh, se puede trabajar mucho más rápido, se puede comparar mucho mejor también. Nosotros, con dos amigos socios, con el Víctor y el Richard, generamos Don Rematón, que en verdad Don Rematón es una página más de publicación de remates judiciales. No estamos haciendo nada de la NASA. Eso sí, el Richard, como es programador, bueno, sabe más temas de inteligencia artificial, donde estamos avanzando en poder hacer de que las personas tengan mucho más acceso a información, ah, de poder entregarles más herramientas, por ejemplo, la dirección a través de Google, ¿cachai? Sí. Eh, Eso me gustó de tu página, que además de ver el remate en sí, todas las bases, también aparece el mapa, sí, aparece harta información que antes tenías que ir a ver a Google Maps, tenías que ir a revisar otro lado, exacto. y Sí, ahora está todo ahí. sí, pues bueno, en realidad todavía estamos un poquito en pañales, pero buscamos justamente después poder ingresar con Google, tengáis una sesión tuya, poder elegir propiedades favoritas, ¿cachai? Vamos a estar metiendo productos y servicios también dentro de la página. Dentro de todo, somos bien honestos si estamos haciendo algo para ganar plata, ¿cachai? Estamos lanzando un primer servicio, que es un servicio de corretaje también de propiedad a través de remates judiciales, en donde justamente en base a criterio, si tú, por ejemplo, Bastián, me decís, ¿sabes qué, Miguel? Estoy buscando el típico ejemplo, Casa Ñuñoa y tengo un presupuesto de 180 millones. Nosotros te hacemos el corretaje, como estamos todo el día con remate, hasta que aparezcan esas oportunidades, te decir, oye, ¿sabes qué, Bastián? Aparecieron estas oportunidades, ¿cachai? Como o dentro de lo que estoy buscando. Entonces, eso es un poco lo que queremos hacer, entregar toda la información al cliente, que el cliente decida su puja y que invitarlo a participar, pues, así como que dentro de todo, como existe un portafolio de inversiones que hablan, no sé, pues muchos creadores de contenido respecto al mundo de las finanzas, que por ejemplo, no, tengo plata en APB, tengo criptomonedas, tengo depósito a plazo, mi sueldo, quiero que quizá en algún momento digan, pues tengo plata destinada a remates también, porque ya entiendo el mundo, sé los riesgos, los beneficios que trae, pero estoy juntando plata en un fondo de remate que cuando junte 40 o 50 voy a buscar propiedades de esos valores, ¿cachai? Como que en eso queremos como insertar un poquito esa idea de que hay información de remate judicial y la gente lo entiende, sabe la diferencia y todo el tema. Maravilloso, Ujú. maravilloso. Como, Oye, ¿y algún caso de éxito que recuerdes o alguna experiencia memorable de alguien que le haya ido bien con un remate? eh, mira, más allá de hablar que casos de éxito, bueno, te voy a contar brevemente lo que nos pasó a nosotros, que fue suerte, ¿cachai? Nosotros adjudicamos unas propiedades en el sur de Chile, en Chiloé, de 2.000 hectáreas, no 2.000 hectáreas, de 2.000 metros cuadrados, 12 hectáreas, porque le fue. Para 2 hectáreas, como en 2 millones de pesos. Este adjudicamos 4. Podríamos haber adjudicado más, pero adjudicamos 4, ¿cachai? Que en realidad la adjudicamos porque no eran postores. Entonces, ese fue un punto de suerte, ¿no? Porque nosotros nuestro análisis era mucho más alto, era lo que decía,
teníamos un presupuesto, no sé, por dar un número 70 y adjudicamos 60. Acá nos pasó exactamente lo mismo, pero fue por un factor de no hubieron postores. Entonces, quizá yo podría decir, pucha, ¿para qué va a crear contenido? Que esto siga estando en una burbuja chiquitita, que seamos pocos y que nosotros pocos sigamos adjudicando, ¿cachai? Que yo creo que mucha gente de este mundo quiere eso. Y está bien, o sea, se entiende porque son oportunidades, ¿cachai? Pero a mí me interesa que la gente lo entienda, lo aprenda y después decisión de las personas, sí o no, no. Y, y, y como te decía, pueden aparecer oportunidades. Entonces, para nosotros en realidad esa fue una oportunidad. Respecto a lo que hablaba con otra gente, creo, y también te va a hacer sentido lo que te voy a decir, donde podrían existir un poquito más de oportunidades es justamente en propiedades que son un poquito más caras. Porque eso, el tema de tener plata en efectivo para ir a adjudicar es un filtro gigante de participantes. Porque, por ejemplo, si va a ir propiedades del sector oriente, que son mucho más caras, no todos puede que tengan 150 millones en los bolsillos, casi. O puede que sí, cosas, pero es un nicho que va para allá. Entonces eso hace que muchas veces hayan menos postores, eh, o de repente incluso hasta las mismas parcelas, pues como las parcelas de por sí son, disculpa la expresión, pero son más hueviadas, ir a buscarla porque no se dice retazo C del lote A, los Quillayes, no sé, algo así, de como chucha el encuentro. Que si bien por el mapa del servicio de impuesto interno lo podía encontrar con las coordenadas, igual me ha pasado que de repente el servicio no tiene la información. Entonces puede sonar atractivo, decir, oh, esto es un campo, no sé, de 10 hectáreas, parte de los 100 millones. Justo está en una quebrada. Sí, pues ¿cachai? No tenía esa información. Entonces, y puede que de repente sea hasta atractivo, Claro. ¿cachai? De repente, no sé, por los mismos estacionamientos, bodega. He visto pocos locales comerciales, pero todo eso va en base a lo que te decía, pues como al estudio que le podáis hacer. ¿Cachai? Que también pues, revisé que esto se hizo en un juzgado de letras, de lo laboral, algo así era, en donde se remataban en Providencia o no en Vitacura. Eran como 14 estacionamientos y 2 bodegas, y hubo un solo adjudicatario porque fue un solo postor. Se llevó todo al mínimo y los estacionamientos estaban como en 5,6 millones en Vitacura. Que tú sabes que son estacionamientos que, o sea, van a valer quizás 12, 13, 15 millones, ¿cachai? Entonces le adjudicó todo, pues, se llevó todo el paquete completo por 86 millones, que eran, como te decía, como 14 estacionamientos y como 2 bodegas. Que yo más allá de eso no hice el estudio porque lo vi post adjudicación en un análisis que estábamos haciendo, y bueno, se lo llevó barato. Entonces, bueno, eso pasa a veces. En los juicios de partición también me está pasando que me está hablando mucha más gente. Pues me están diciendo, oye, ¿sabes que en este juicio de partición no han llegado personas? Y es porque las publicaciones lo hace el juez partido, donde hablando yo con otros abogados también me dicen que, bueno, ellos no son como comerciales dentro de todo, pues, son abogados, ¿cachai? Que publican, ¿no? Y ellos se ganan un porcentaje, igual que el martillero, un porcentaje, creo que el 10% del valor adjudicado. Pero como que no hay tampoco más, La difusión. más difusión, ¿cachai? Entonces nosotros igual buscamos poder potenciar eso. Y bueno, dentro de todo esa persona me llegó explicándome todo hasta qué precio iban a llegar ahora en el tercer o cuarto llamado. Entonces son como oportunidades que, por ejemplo, a mí igual me están llegando en que yo podría decir, chuta, está bueno esto. Y como que tengo esta información privilegiada que te decía, respecto a que quizá otras personas no saben y puede resultar atractivo. Sí. Entonces, Me gusta esa mirada porque igual también teniendo esa mentalidad de que puedes compartir, quizás una persona podría decir, estoy compartiendo algo que yo mismo trabajé, que yo mismo estudié, pero desde otro punto de vista también puedes tener una parcería con otra persona, tal vez te puedes asociar, tal vez esa misma persona después a ti te va a entregar otra oportunidad. sí, po, sí, es verdad. Ahí justamente, bueno, con el tema de los remates igual está en carpeta en un tema de crowdfunding, pero bueno, por estos temas de la CMF, ¿cachai? Como manejar plata de otros, y siento que, bueno, todo eso parte mucho en base a la confianza, ¿cachai? Entonces, en algún futuro ojalá podamos ser capaces de levantar plata e ir a buscar propiedad en remate, ¿cachai? O si no, o para otros tipos de fondos, no lo sé, pues, pero es como que es un poco la idea, pero que la gente pueda participar, po, ¿cachai? Pucha, no tengo para participar en una propiedad de 200 palos, pero sí tengo 200 que el 1% y entre varios se hace, ¿cachai?
que es como mismo lo trabaja Lares, que decía Fraccional, que generan una empresa de CPA para ese proyecto, es como acá un poco reparecido. Pero también pues que irlo afinando, yo siento que es como el paso a paso dentro del crecimiento que va a tener el proyecto de Don Rematón. Pero ahora como que lo que más buscamos yo por mi parte es difundir, que la gente aprenda, generar productos y servicios y obviamente después ya generar lo que te decía, po, como que ya entre varios se pueda juntar plata e ir a participar. Es lo que queremos. Me gusta eso. Sí, Porque así no va a ser solo uno, sino que todos pueden participar. sí, po. Sí, hay más que nada es como el tema confidencial de cómo se llega a la oportunidad, po, porque yo no podría, si nosotros lideramos el tema, no podríamos decir, oye, vamos a ir a buscar departamentos a Providencia. Y posiblemente otros postores que estén poniendo plata con nosotros también sean postores que van por esa propiedad, pues, ¿cachai? Entonces, capaz que ponen encontré en un remate. Entonces, lo ideal es como que, por eso que lo estamos armando, po, que sea, de qué forma lo hacemos en que quizás de repente llegamos con la oportunidad nomás. Pues, ¿sabes que nadie sabía? Llegamos con esta oportunidad. ¿Quiénes se suben al barco, ¿cachai? Claro. Y nosotros mediante nuestro análisis ver el potencial de la propiedad, pues si dentro de todo nosotros si buscamos una propiedad en remate porque buscamos un potencial. Mm, Aunque también yo creo que con el nivel de confianza que están generando, perfectamente alguien podría decir, ¿saben qué? Vamos a este fondo Mm, y de aquí a 3 meses vamos a buscar la oportunidad. sí, po. Sí, entonces ahí como que estamos, como te decía, estamos justamente avanzando con eso porque igual tenemos como otros desafíos domésticos más que nada como estamos afinando, arreglando. Yo estoy como también armando mi estructura de creación de contenido también. Entonces estamos como con todas esas variables, pero como te decía, ojalá a futuro poder llegar a hacerlo y si es que no, quizás asociarnos con alguna empresa que se maneje ya en un tema de crowdfunding. Nosotros buscamos la oportunidad. Entonces, si en nuestra comunidad vamos a trabajar con esta empresa especialista de crowdfunding, que ya tiene experiencia en este tema, pero con la respaldo de que nosotros estamos buscando la oportunidad, ¿cachai? Y algo como que dentro de lo que pensando. Pero ahí vamos a ir viendo cómo se va dando el camino respecto a este mundo, igual, a esta oportunidad y todo eso. Me gusta. Me gusta, oye, ya para ir finalizando, una persona que quisiera ya lanzarse, ¿cómo busca asesoría? Porque, Asesoría. porque es importantísimo, o sea, puedes estudiar mucho, pero no eres abogado, o no eres un profesional del tema. ¿Cómo una persona puede buscar esa asesoría? Ya mira, ¿Qué se tiene que fijar? yo de partida lo hemos mencionado, tengo un curso gratuito, ¿cachai? Y la idea es que sea un curso gratuito porque para que la gente entienda un poco de los remates y de ahí nazca la decisión si querer o no participar, ¿cachai? Eh, Justamente esa es la finalidad. Que sepa, oye, están los remates, lo que hablamos, judiciales, los voluntarios comerciales, liquidaciones concursales, partición, TGR, etcétera, etcétera. Y mediante eso, yo siento que el tema de la asesoría se va a hacer bien efectiva y se va a pagar de buena forma si es que por lo menos ya vieron mi curso, ¿cachai? Que si viene un curso, que igual es un curso básico, pero que hay mucha info, si tú vas sin nada a una asesoría, o sea, a quien se la pagues, la asesoría la voy a perder en puro hacer consultas, ¿cachai? Consultas que quizás se pueden haber respondido con un curso, ¿cachai? Cosa que después tú hagáis las preguntas como clave del tema, pues, como, oye, ¿qué pasa si esto, ¿cachai? Porque el otro ya lo sé y no perdiste la plata en esa asesoría. Entonces, a mí me ha pasado, bueno, yo dentro de todo el contenido, yo no salgo vendiendo asesorías, ¿cachai? Yo más que nada igual vendo mi tiempo y mi experiencia dentro de todo, ¿cachai? Y siempre digo, oye, yo no soy abogado, pero sí conozco cómo funciona el proceso, te puedo contar parte de lo que es mi experiencia y puedo creer, ¿cachai? Entonces cuando me siento con una persona, porque de repente me hacen muchas preguntas por Instagram, por TikTok, yo le respondo, le digo, pucha, yo respondo cosas puntuales, pero si te querés sentar conmigo a conversar por Zoom o por un tema, yo ahí cobro, ¿cachai? Porque es tiempo, porque o sea, ahora podría estar grabando contenido, estar con mi hijo, y en realidad como que cobro eso, es como sentémonos uno a uno, tranquilo, yo sin distracciones, tú también tranquilo, y conversamos del tema, yo como que eso cobro. Eh, y como te decía, siento que por lo menos esa media hora o esa hora que se habla con una persona, sea conmigo o con quien sea, siempre va a ser fructífera si es que se tienen bases de conocimiento respecto al remate. O si no vaya a perder una hora pura haciendo preguntas vagas, ¿cachai? Yo sé que no son preguntas malas, pero lo ideal es poder hacer esas preguntas más asertivas, ¿cachai? Como que, ¿qué pasa si esto?
no tengo esto, ¿qué pasa si esto otro? ¿Cachai? Como que siento que ahí se ejecuta más diciendo para cualquier tipo de asesoría. Sí. ¿Cachai? Y ir como con preguntas, ¿cachai? Todo el tema como para que pueda hacerle más concreta la asesoría. Sí, y sacarle el máximo provecho posible. Sí, pues, obvio, ¿cachai? Así que es como, yo como que eso aconsejo, po, y por eso como que doy el contenido gratuito, tengo harto material en YouTube también, que como que explico, cuando hago un video en YouTube trato de hacerlo lo más cortito posible, antes partía con 25 minutos, media hora, he ido a 20, ahora voy a 15, ¿cachai? Y es porque trato de dar como eh, el primer arranque de un remate, ¿cachai? Como, oye, salió este remate, partamos, vamos por el judicial. Miren, por esto es la demanda. Y después nos vamos a la propiedad, como ver características de la propiedad, que es como lo que me gusta a mí, po. ¿Cachai? Como, oye, ¿dónde está propiedad? Como que empecé a investigar, ¿cachai? Y eso es lo que me gusta. Entonces yo dejo como todo hasta ahí, como súper interrogante. Porque yo no espero que la gente, en base a un video mío de 15 minutos, pueda tomar una decisión respecto a un remate. Si ir a un remate es sentarse a trabajarlo, ¿cachai? Como decir, ya, esta es la propiedad, veamos bien las deudas que tiene, vamos a ver el sector, vamos a hablar a la conserjería, oye, ¿qué información me da el conserje que muchas veces puede hablar de más? Ver los alrededores, quizás consultar cuántas dormitorios o baños podría tener ese departamento, la deuda, gastos comunes, como que siento que todo va como por ahí, po, así como que sentarse a hacerlo, pero yo en los videos hago como el primer arranque. Sí, así es como a alguien le parece. Entonces ya tienen como contenido en YouTube, que también yo en YouTube no encontré nada respecto a remates judiciales tan en específico. Había una chica que hablaba de unos remates, que tenía hartas pistas, pero era remates Macal, pero nada de judiciales. Entonces yo dije, pucha, voy a agarrar un nicho que quizá ahora estoy muy en pañales y estoy trabajando justamente en una forma en poder estoy abarcando varios canales, varias redes sociales, para que en un momento cuando se busque información, ojalá nosotros estar siempre ahí, que Don Rematón o Casa Compartida está dando mucha información respecto a remates judiciales. Porque tú, por ejemplo, cuando en las redes sociales te dicen en el buscador cómo hacer papas fritas, hacer una con X cosa, tú ya estás buscando algo que ya se generó, po. Entonces yo como que ahora nosotros con el tema de los remates judiciales estamos generando solamente, porque en un momento cuando alguien empieza a buscar, ya están nosotros con varios videos, con harta creación de cosas. Posicionado. Sí. Sí, por eso es que en mi video siempre digo, remates judiciales de propiedades, como que te lo encastar al tiro, remate judicial de propiedad, por si no diría, vamos a ver remate de mediaciones concursales, ¿cachai? Remate de juicios de partición. Porque lo que te decía, pues cuando se habla de remate, remate inmobiliario, remate de propiedades. Pero ¿qué tipo de remate, po? Y ahí como que la gente se tiende a confundir y como que no cacha y cree que todo es con base a un martillo. Entonces yo hago como esa diferencia. Y obviamente después voy a partir con más creación de contenido, como te decía, con juicios de partición, con liquidaciones. Estoy avanzando ahora, por ejemplo, con Macal, y nuevamente lo digo, yo no trabajo para Macal y no gano ninguna retribución económica con ellos, pero sí son un referente grande en base a publicidad de remates de propiedades. Son un referente porque en verdad meten muchas lucas en el tema de discusión, po. Entonces, me cuelgo un poquito de eso para que la gente entienda las diferencias. Voy entendiéndolas de a poquito, quizás después a saltar con otras casas de remate, lo que decía, juicios de partición, mostrar las diferencias, de la tesorería igual quiero hacerlo, pero igual quiero hacerlo más de manera responsable con la tesorería, porque yo una vez, como te decía, me metí en una causa de la tesorería y es súper engorrosa, y tampoco no sé los pros ni los contras, y estoy buscando también hablarlo con abogados o gente especialista en el tema, como que lo que se hable, lo que se difunda así como en un podcast, queda ahí como que la gente sepa, pero no busco mencionarlo como algo que yo lo sé o que he participado, porque prefiero ir como paso a paso con esa creación de contenido. ¿Cachai? Sí, Y eso. me gusta. Me gusta que sea así porque es súper transparente y también, como dices tú, no hay información de remates. O sea, no, toda la gente ha escuchado de lo que son los remates, pero nadie ha entregado información en video. Sí, po. O si es que te dan información es como, la información cuesta tanto. Exacto. Sí, ¿cachai? Entonces, como te decía, y lo decía al principio del video, como que aquí busco difundir, que la gente entienda las diferencias y en base a eso pueda tener temas de conversa frente a los remates. ¿Cachai? Como que, no, pues si están todos estos tipos de remates, pasan esto, estas otras cosas. O sea, es que estoy endeudado, no sé qué hacer, estoy un poco urgido, dejé de pagar una o dos cuotas del dividendo. Oye, mira, este compadre habla de remates judiciales. Ah, pero es que no quiero comprar propiedad en remates judiciales. No, pero este compadre explica el proceso, ¿cachai? Podrías saber lo que podría pasar para que, cómo defenderte o cómo
todo lo que va a pasar antes del remate. Entonces como que de ahí como un poquito lo que busco, po. Quiero explorar el tema de, no sé si decir la venta de cursos, o sea, este curso lo tiré gratuito, pero sí como de productos digitales, en que la gente igual sepa defenderse frente a los remates, ¿cachai? Como que quiero explorar un poquito eso, que haya información, porque si bien hay mucho abogado con temas de defensa de deuda, eh, que explican cosas, responden cosas, eh, yo lo que me gustaría es como que la gente entienda como la línea de tiempo también. Así como, deja de pagar, pasa esto, esto, otro, así te puedes defender esto. Y yo dar mi mirada no siendo abogado, que siento que eso igual es como otro punto de vista muy distinto. De repente, y ya, la verdad, y no busco entramparme con los abogados, ¿cachai? Yo lo que busco es como que alguien te lo explique de manera distinta. Y alguien que no es abogado, trato de siempre explicarlo de la manera más cotidiana posible. Pues, oye, pasa esto otro. No sé el tecnicismo del tema, no sé qué quiere decir el juez, pero se refiere como a esto o esto otro. Claro, de un lenguaje más amigable. Sí, po. ¿No? Y el hecho de que como demos siempre tanta causa, tantos remates, como que después igual uno se familiariza un poquito y ya sabéis lo que, como los escenarios favorables y desfavorables frente a un remate. Como que tú te metías a ver y decías, no, este remate está hueviado, está cacho. Y no, por muy atractivo que sea, pues, o sea, depende lo que tú querís, ¿cachai? Porque si es algo que estáis dispuesto a esperar N cantidad de tiempo porque te gusta esa casa, te gusta ese barrio y queréis vivir ahí, o queréis esa propiedad porque queréis estar ahí nomás, queréis tú adjudicarla, pues, tenéis que tener noción de que posiblemente si la persona se está defendiendo, tiene 4 o 5 embargos, tiene litigio familiar, tiene también, no sé, he visto prohibiciones del serbio también. Igual he preguntado cómo se sacan o no se sacan, entonces como que tenía información de distintos lados, pero tampoco nunca he adjudicado una propiedad que tiene prohibición serbio, ¿cachai? Entonces, todo eso hay que ir como barajando y jugando, qué tan dispuesto estáis de ir a esa propiedad que tiene como esas trabas adicionales que le hacen un poco más engorrosa, ¿cachai? Entonces, ¿cómo es? Oye, y ya para finalmente cerrar, premiando a la gente que se quedó hasta este punto, ¿qué le podrías decir como algo que realmente les podría ayudar en un remate? Que les pueda ayudar. Oh, Alguna estrategia, eh, algún sitio donde ver, alguna persona con quien hablar, algún lado de donde estudiar, mm, está difícil, ya, hasta ahí como, a ver qué puede ser. algún libro que puedan ver. Em, Yo creo que más allá de un tema, y bueno, lo hablo igual de opinión personal, que esto como que te va a ayudar como, no sé si para toda la vida, pero te ayuda como dentro de tu desarrollo personal, ¿cachai? El tema de los miedos, ¿cachai? Porque si tú, eh, el tema de la ansiedad, el miedo, que si bien uno puede tener como esas variables, acá tenéis que trabajarla en vivo y en directo, ¿cachai? Porque eh, este proceso de comprar una propiedad en un rebate es muy distinto a comprar un proceso en una propiedad que vaya a visitar la propiedad, conocer los dueños, se dan la mano, firman promesas, firman escritura. Acá como que dentro de todo, eh, como decimos acá en el buen chileno, quizás te va a empezar a operar de los nervios, ¿cachai? Porque lo que te decía, ya hay un proceso emocional en el que el sentido que tenés que estar dispuesto a perder. Que si el de al lado te ganó nomás, pues, ¿cachai? Y yo he pasado por ese proceso en que, bueno, compito con el de al lado de pesado nomás, ¿cachai? Que eso después igual lo va a contar en otro video, porque esa es como otra historia y se puede malinterpretar. Pero ya tenéis que tener ese sentimiento de saber perder, ¿cachai? Como, ya me ganaron, perdí, me ingresa a mí, me devuelven mi vale vista, me voy. Ya voy a ver otro remate. Porque hay gente que quizás le cuesta ese proceso de tener ese ímpetu de que siempre adjudica todo, le va bien, Siempre gana. siempre gana y que le venga a ganar a otra persona, es como que siento que eso tienen que manejarlo súper bien. Y como te decía, porque mediante eso tú te puedes equivocar con tu inversión. Eh, El ego te puede jugar en contra. exacto. Y por otro lado, yo invito a la gente que como que entienda del tema de los remates, aún así sin querer participar, porque va a entender lo que te decía, el proceso de lo que son las deudas, ¿cachai? Acá lo queramos o no, yo creo que la mayoría de Chile está endeudado. Que si bien veis gente que anda en auto es porque pidió un crédito automotriz, tiene una tarjeta Black, no sé, con 15 20 palos de cupón que
puede viajar, darse su gusto, pero yo creo que nadie está ajeno que caiga en un problema financiero. Y si cae en un problema financiero, vaya a pasar sí o no, sí o sí por este proceso, ¿cachai? Y vuelvo nuevamente a hablar de Francisco Ackerman, de la abogada Iván González, que acá tú vaya a ver como eh, la otra cara del problema, ¿cachai? Del verdadero problema que te rematen una propiedad, porque lo que te decía, ver cómo, qué podría pasar, ¿cachai? Porque igual estoy como en un proceso reparecido con un tema de deuda y tengo una propiedad que posiblemente me la quiten, que también lo voy a hablar quizá en otro tipo de video, en otro tipo de curso, ¿cachai? Entonces yo como que estoy entendiendo todo, el proceso completo, ¿cachai? Tanto del proceso de deuda que te están notificando, embargando, todo eso hueveo, y aparte el tema desde la que se publica la propiedad hasta que se remata, ¿cachai? Entonces siento que acá igual trabajáis como varias aristas personales, ¿cachai? Lo que era yo no la tenéis que trabajar, y siento que todo eso igual te va a servir de aquí para adelante para el resto de tu vida, pues. ¿Cachai? Como ese tema de la ansiedad, decir, pucha, perdí, ya no importa, busca otra oportunidad. El hecho de que tengáis tanta plata en efectivo que es muy distinto que el banco te pase la plata, po, ¿cachai? Que tú decías, pongo 20 palos de pie, que quizás me costó ahorrarlo, me compro una propiedad de 100 palos, coloco los 20 palos de pie, propiedad de inversión, pero acá quizás vaya a meter 100 palos de pie, po, de tu propio dinero, o 50, sí, pues, ¿cachai? Que quizás mucha gente en el video diga, este cuánta loco, como tanta plata. Pero yo acá mirando y harta gente que mediante herencia recibe plata, vende el auto, agarró al tiro 10 15 palos, vendió otra propiedad de inversión, agarró 20 más, ¿cachai? Entonces, tampoco lo veo tan descabellado, sino que es como en base a, a los mundos que va viendo cada uno que de repente, de verdad, vendió una propiedad y generó 20 palos de ganancia que los tiene ahí los 20 palos, ¿cachai? Entonces, es como eso. Yo como que eso es lo que más sugiero y si quieren participar, participen, ¿no? Porque también yo he visto remates en donde van postores, pero los postores no levantan la mano. Y entonces se genera un acta de no postores. ¿Cachai? Que ahí de repente igual pienso igual, ¿por qué fueron al remate y no levantaron posturas? ¿Cachai? Como que ahí Veo. puede ser. Después igual me doy cuenta que en algunos está el tema del perito tasador, que el perito tasa la propiedad de valor comercial, entonces quizás van al remate, no le resulta después atractiva, o no sé, o quizás era una persona que posiblemente ya como palo blanco, no lo sé, ¿cachai? Entonces como que quedan todas esas cosas. Pero más allá de eso, como les decía, pueden partir con bodega, estacionamiento, pero hay oficinas también, rematan de todo. Una vez vi que remataban barcazas con baldío. Barcazas. Sí, yo creo que debe existir algún tipo de registro, deben tener igual como un número de motor o algo, igual que los vehículos, y debe haber un registro de vehículos acuáticos, ¿cachai? Los aviones yo creo que es lo mismo, pero ya los aviones quizás es difícil que lo tenga a nombre de una persona, y como son más caros deben ser a nombre de empresas, cosas. Entonces, yo como que eso es un poco lo que sugiero, pues como que ir dentro de todo, como de todo mundo de inversión, que siempre se eduquen, pues, como que estén buscando información, le paguen a gente, a abogados, consulten, ¿cachai? Porque yo creo que ese es como el verdadero valor del tema para que puedan eh, adjudicar ya sea en remate o en cualquier tipo de inversión, pues, ¿cachai? El hecho de ir preguntando, viendo estos podcasts, estas conversaciones, ¿cachai? Que de repente uno como, si bien puede durar una hora, como que en 5 minutos logró agarrar algo que después la pica, ¿cachai? O algo que le llega, porque a mí me ha pasado muchos muchos podcasts respecto a ese tema. Sí, tienes toda la razón. Bien, muchísimas gracias. Ya, Estoy seguro que las personas están súper agradecidas porque diste una masterclass de remates y por supuesto yo igual invito a que hagan tu curso de remates porque es súper buena calidad, gratis. Gracias. Tu canal igual lo aplaudo porque de verdad que son análisis súper buenos y yo también he aprendido muchísimo con tu contenido. Así que muchas gracias y por supuesto estás invitadísimo a otro episodio. Ya, oye, igual le agradezco. Es la primera vez que tengo un podcast presencial. El año pasado, en enero de 2024, me invitó el Chris López, pero bueno, era grabado por Riverside, que de ahí también, pues como que de ahí me dio el Chris el empuje para generar contenido, me gustó el tema del podcast y como que de ahí nace un poquito la idea de hablar de remates judiciales de propiedades, porque el Chris me había escrito por el remate en Macal, ¿cachai? Y fue porque de verdad fue en un momento en que yo dije, puedes grabar un video, quiero grabar un video, y lo grabé así súper espontáneo y le fue súper bien, po.
Y de ahí como que le llegué el quiz y mucha gente escribió todo el tema, me di cuenta que había interés en los remates judiciales y después dije, ya tengo que empezar a abordar más mi contenido y lo empecé a ajustar para remates judiciales de propiedades, pues, ¿cachai? Mi idea es poder seguir en eso, obviamente me voy a ir ampliando de cierta forma, pero poder marcar bien ese nicho, que si bien no tengo tantos seguidores, sé que hay gente como que en verdad le está interesando ese tema, como, porque como te decía, y tú lo confirmaste, pues no hay mucha creación de contenido respecto a este tema en específico, sino que se generaliza el tema de remate de propiedades, se generaliza mucho, pero yo lo coloco más de nicho, más específico. Y nada, pues eso. También yo full agradecido por la invitación, de verdad. Como decía, esto es terapia para mí, uno está tan metido en el día a día, en la rutina, que de repente venir a conversar con alguien, pues yo lo agradezco demasiado, de verdad que es súper gratificante aquí conversar de estos temas o del tema que sea, ¿cachai? Porque me cuesta darme esos tiempos para conversar, pues. Como soy bien harto del tema de ser papá, en las mañanas, estoy súper moviéndome de allá para acá, entonces venir un ratito acá se agradece. Muchas gracias a ti, Miguel. Muchas gracias a ti por compartir tu tiempo, tu conocimiento. Y yo sé que todo lo que hablas, detrás hay un trabajo inmenso. Horas de estudio, sí, horas de sueño sacrificadas. Sí, así que de verdad te lo agradezco y estoy seguro que toda la gente también lo agradece. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, ojalá le haya gustado el episodio, la gente que lo pueda ver. La idea es que aprenda. A mí no vengo a venderle como que no, me ingresan en los remates judiciales, sino que como te decía, lo que más me interesa es que la gente entienda la diferencia, cómo funciona, y después la gente decida si le interesa o no participar en un remate judicial. Perfecto, Eso. perfecto. Muchas gracias. Gracias, Bastián. Nos vemos. Chao.